Un joven duro como una roca que ni siquiera había terminado el cole. De repente un día su padre la palma, dejándole una escuela privada entera. Una escuela secundaria súper famosa, de las mejores de Corea. Pero para convertirse en el director de esa escuela, tenía que hacer la única cosa que más odiaba: ir a la escuela y graduarse. Tenía que ser el director y estudiante al mismo tiempo. ¿Cómo demonios iba a lidiar con eso este tipo? In-soo era como un chaval de segunda generación, su familia nadaba en plata. Tenían tanta pasta que ni se molestaba en ir a clase. En vez de eso, se la pasaba de fiesta y pasándolo bomba. Una vez, estaba cantando karaoke cuando llegaron un montón de mafiosos buscándolo, queriendo ajustar cuentas. Resulta que le había dado una paliza al hijo de un jefe mafioso importante. Así que el jefe trajo a su gente para vengarse, enfrentando a esta pandilla de matones tatuados. In-soo no tenía ni pizca de miedo porque él no había empezado la bronca. El hijo del jefe mafioso se vio obligado a decir la verdad. Dijo que In-soo lo miraba mal, así que lo atacó primero. Sabiendo que su hijo había empezado y aún así había sido vapuleado, el jefe mafioso se sintió totalmente humillado. In-soo tranquilamente intentó marcharse, pero los secuaces inmediatamente le bloquearon el paso. Un montón de tipos grandes, amenazantes, con armas en las manos, miraban fijamente a In-soo. Pero justo después de eso, les dio una patada en el trasero a todos. Cada uno de ellos quedó tirado en el suelo en una esquina diferente y él ni siquiera tenía un rasguño. Fue entonces cuando el jefe mafioso se dio cuenta de lo habilidoso que era In-soo. Quería reclutar a In-soo en su banda, prometiéndole pagarle 5 millones al mes. Pero lo que menos necesitaba In-soo era dinero, así que simplemente se fue. El jefe mafioso estaba súper fastidiado, pero no podía hacer nada al respecto. Mientras se iba, In-soo pasó casualmente al lado de una chica, y ahí fue cuando los engranajes del destino comenzaron a girar para ambos. De vuelta en su casa de 500 metros cuadrados, In-soo estaba sentado solo en el sofá, con un aspecto realmente solitario. Al segundo siguiente, sonó el teléfono y recibió la noticia de que su padre había fallecido. Después de colgar, tras un momento de shock, el rostro de In-soo recuperó rápidamente su calma habitual. Caminó silenciosamente hacia la ventana, mirando las luces de enfrente. Nadie sabía lo que estaba pensando. A la mañana siguiente, In-soo llegó muy temprano a la empresa de su padre y se reunió con el secretario Huen. El secretario Huen le contó que el presidente había fallecido, pero que no quería un funeral lujoso, sino que prefería donar el dinero a la caridad. Su padre era un famoso magnate petrolero del país, pero lamentablemente había tenido un accidente. Después de varias cirugías, exhaló su último aliento. Como In-soo era un rebelde. Incluso cuando su padre estaba vivo, no se preocupaba por él ni le preguntaba cómo estaba. Para él, ese padre era casi inexistente, ahora que había fallecido repentinamente. In-soo no estaba nada triste porque a sus ojos, su padre siempre le había debido una figura paterna adecuada. Pero antes de morir, su padre le había encargado al secretario Huen que In-soo heredara sus bienes. In-soo heredó la escuela secundaria Balae. La escuela Balae era la mejor escuela privada del país. Los graduados de la escuela son admitidos en las mejores universidades cada año, y las empresas más grandes del país reclutan de ella. Ya sea cultura, ciencia o deportes, los estudiantes de Balae brillan con luz propia. Sin embargo, la relación entre In-soo y su padre ya era mala. Además, él mismo era un adolescente mimado que faltaba a clase todo el día. No se preocupaba por estudiar y ya había descuidado sus estudios. Solo oír la palabra escuela le incomodaba. Por lo tanto, no estaba interesado en absoluto en dirigir una escuela de élite. Sin embargo, justo cuando In-soo estaba a punto de irse, este tipo de repente cambió de opinión. Le preguntó al secretario Huen si podía hacer lo que quisiera si se convertía en el director de la escuela Balae. El secretario Huen le dio una respuesta afirmativa. Solo que, antes de convertirse oficialmente en director, había una condición obligatoria. Artículo 1. Cláusula 12. El director de la escuela Balae debe ser un exalumno de la escuela Balae. Esto significaba que In-soo tenía que graduarse para convertirse en director. In-soo siempre guardó rencor a su padre. Quería usar sus propias manos para destruir la escuela de la que su padre estaba tan orgulloso, haciéndole perder su reputación. Así que decidió inscribirse.
En la escuela secundaria Balae, cuando los profesores oyeron la noticia sobre el nuevo director, todos estaban especulando sobre qué tipo de persona sería. Algunos profesores contratados temporalmente temían que, si el director era demasiado estricto, no podrían conseguir un contrato permanente. Toda la oficina estaba en un estado de ansiosa confusión. Justo en ese momento, Insu llegó para inscribirse. Todos estaban realmente curiosos porque, tradicionalmente, la escuela Balae no solía aceptar estudiantes transferidos. Además, la escuela anterior de Insu también era bastante buena. El profesor tutor llevó a Insu al aula, recordándole que debía tener cuidado porque esta clase era un poco inusual. Cuando llegó a la nueva clase, el profesor le pidió a Insu que se presentara. Inesperadamente, este tipo empujó al profesor tutor fuera del camino, planeando dejar una fuerte impresión en sus compañeros. Insu declaró que la palabra fracaso no existía en su diccionario y que definitivamente dominaría la escuela Balae en el futuro. Después de su discurso, toda la clase quedó en silencio. Insu pensó que había causado una fuerte impresión. Pero la chica de la primera fila, para aliviar la incomodidad, inició los aplausos. Insu no esperaba que nadie se riera de su discurso exagerado. Sospechaba que estos compañeros de clase se estaban burlando de él. Viendo esto, el profesor hizo que se sentara junto a una chica llamada Bieiren, y luego esperó que todos gritaran juntos el lema: venceremos, obtendremos 100 puntos y seremos los mejores. Vamos, escuela Balae. Después de esta serie de extrañas acciones, Insu quedó completamente atónito. No pudo evitar preguntarse si se había metido en el plató de la película equivocada. Entonces se sentó junto a Bieiren, preguntándole quién era la persona más popular de la clase. Insu quería desafiar a esa persona. Al principio, Bieiren pensó que había oído mal, porque no podía creer que hubiera gente tan infantil como él en el mundo. Después de todo, a los ojos de estudiantes excelentes como ellos, no les importaba nada más que estudiar. Pero, justo en ese momento, Insu se fijó en un tipo alto en la primera fila. Viendo su aire de talento, Insu supuso que debía ser el matón de la escuela. Sin embargo, el amigo llamado Roun nunca había pensado de esa manera. Incluso le regaló a Insu una sonrisa radiante. Esto dejó a Insu extremadamente confundido y le preguntó a Bieiren, solo para descubrir que Roun nunca se había metido en una pelea. Insu descartó inmediatamente sus pensamientos anteriores. Durante el recreo, un tipo con gafas le dio a Insu una bolsa de pan y le dijo directamente que si a Insu no le gustaba, podía ir a la cafetería a comprar otra cosa. En resumen, quería ser amigo de Insu, queriendo conocerse. Solo que, a los ojos de Insu, que había estado en el mundo real durante muchos años, esta acción significaba que el chico con gafas vio su manera imponente y estaba tratando de halagarlo. Insu se aprovechó de esto, ordenando al chico con gafas que fuera a cambiar el pan. El chico con gafas inmediatamente estuvo de acuerdo. Pero Insu todavía no estaba satisfecho y amenazó al amigo frente a todos, queriendo causar problemas en su primer día de escuela como presidenta del consejo estudiantil. Bieiren no podía quedarse quieta. Ella no entendía por qué el chico con gafas solo quería ser amigo de Insu, pero Insu hirió sus sentimientos. Bieiren quería que Insu se disculpara con el chico con gafas, pero Insu no sentía que estuviera equivocado en absoluto. Bieiren entonces dijo sin rodeos que ella era la matona de la escuela que Insu estaba buscando. Le dijo a Insu que si quería desafiarla, entonces que fuera a la azotea con ella. Insu, Bieiren y los estudiantes subieron todos a la azotea. Insu pensó que habría un enfrentamiento sangriento. Sin embargo, lo que Insu no esperaba era que, tan pronto como abrió la puerta de la azotea, dos compañeros de clase lo agarraron y se lo llevaron a rastras. El enfrentamiento sangriento que Insu imaginó se había convertido en una prueba de inteligencia. El secretario Huen era el moderador y leyó una pregunta muy larga. Insu ni siquiera entendió la pregunta, incluso pensó que el secretario Huen estaba hablando un idioma extranjero. Esto hizo que los compañeros de clase a su lado estallaran en risas. Mientras discutía con el secretario Huen, Bieiren respondió a la pregunta dándole una ventaja dominante. Como podía el arrogante, Insu soportar esta humillación, agarró a Roun por el cuello, planeando tener un verdadero enfrentamiento entre hombres.
Sin embargo, el secretario Juan lo detuvo vehementemente. Al final, como Insu abandonó a mitad de camino, Bieiren obtuvo la victoria final en medio de la multitud que vitoreaba. Insu se dio la vuelta y se marchó. Después, airadamente encontró al secretario Juan para exigir una explicación. El secretario Juan no tuvo más remedio que decirle la verdad. Resultó que el padre de Insu, antes de fallecer, había ordenado que la inteligencia era la forma no violenta más justa de resolver los conflictos en una era competitiva. Esa era la razón por la que la escuela Balai había podido destacar entre tantas escuelas, convirtiéndose en la escuela líder que todos admiraban. Un lugar donde podían estudiar sin preocupaciones. La derrota de Insu ante Bieiren fue completamente merecida porque ella usó aquello en lo que más confiaba su intelecto superior. Nadie en la escuela podía superar los logros sobresalientes de Bieiren. Además, el secretario Juan le recordó a Insu que si usaba la violencia en la escuela, no heredaría los bienes. Después de hablar, el secretario Juan se dio la vuelta y se marchó, dejando a Insu solo, comenzando a murmurar maldiciones. Juró arrastrar personalmente la escuela que su padre más apreciaba al abismo. Pero, al segundo siguiente, cuando Insu estaba a punto de irse, chocó accidentalmente con una chica. La chica se llamaba Unbin. Insu inmediatamente recogió el teléfono de Unbin, pero Unbin pensó que Insu había estado mirando su teléfono a hurtadillas, así que se lo arrebató. Insu estaba tan enfadado que casi tosió sangre, criticándola por chocar con él sin disculparse y ni siquiera saber cómo dar las gracias. Sin embargo, antes de que los dos pudieran seguir discutiendo, Unbin fue llamada por Surra, la hija mayor de una familia Cheval. Obviamente, después de ser llamada, la cara de Unbin inmediatamente se puso fea. Viendo que Insu estaba de mal humor, el chico con gafas se acercó, sacando bocadillos para enmendar la situación. Insu entonces se aprovechó de la situación, queriendo investigar algunas de las debilidades de Bieiren para poder tener la oportunidad de vengarse más tarde. Pero el chico con gafas dijo que Bieiren no tenía debilidades y que no parecía una persona porque cómo podía alguien ser tan perfecto. Era la belleza de la escuela, no solo guapa, amable y buena estudiante, sino que también tenía talento para los deportes y era sociable con sus compañeros de clase. Por lo tanto, con un número muy alto de votos, se convirtió en la presidenta del consejo estudiantil. Después de escuchar la presentación del chico con gafas, Insu todavía no creía que hubiera una persona tan perfecta en el mundo. Cada minuto y cada segundo en el aula para Insu era realmente más incómodo que el infierno. Si continuaba así, temía que antes de que pudiera destruir la escuela lo destruiría el primero. Al segundo siguiente, Insu se quedó aturdido cuando fue interrumpido. El profesor de inglés de repente lo llamó. Solo sabía que la boca del profesor se movía y sabía que estaba hablando, pero sentía como si sus oídos estuvieran sordos. Sin entender lo que estaba diciendo y solo sabiendo cómo responder si no, los compañeros de clase se echaron a reír. De hecho, las alegrías de la gente no son las mismas. Viendo esto, Bieiren levantó la mano con confianza. Sin comparación. No hay daño. Bieiren respondió la pregunta del profesor con mucha fluidez. El profesor también estaba muy satisfecho. A la hora del almuerzo, Insu decidió darse un buen festín para calmar su corazón herido. Al segundo siguiente, la señora de la cafetería sirvió una langosta grande en el plato de Insu. La felicidad llegó tan inesperadamente que Insu ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Esto era diferente de su imaginación de una cafetería con kimchi. Viendo esto, la señora de la cafetería rápidamente explicó que el kimchi y la langosta eran una combinación perfecta y que todo esto era el amor de la escuela por los estudiantes. Sin amor, sería difícil para ellos hacer un almuerzo de alta calidad. Todo en la cafetería era de alta calidad. Las langostas eran langostas canadienses importadas. Las verduras eran todas orgánicas, incluso las gallinas en la cafetería escuchaban música clásica para poner huevos. En resumen, lo que fuera caro y bueno, la cafetería lo usaba. Con las dobles cualidades cultivadas por 9 años de educación obligatoria, Insu solo pudo decir bien hecho al mismo tiempo. Bieiren y Roun también llegaron a la cafetería. Mirando a Insu, Bieiren tenía mucha curiosidad. ¿Cómo podía alguien que solo sabía cómo responder sí o no entrar en su escuela? Pero Roun pensó que Insu debía estar ocultando su verdadera fuerza. Después de todo, era muy confiado.
Su mejor amiga al lado era una fan de los chicos guapos. Encontró a Insu muy interesante. Además, según ella, la cara guapa de Insu podía hacerla segregar dopamina, haciéndola sentir bien, lo cual era suficiente. Al oír esto, Bieiren mostró disgusto, y no pudo evitar recordarle a su mejor amiga que no se envenenara con dopamina, aunque Ron fue agarrado por el cuello por Insu por la mañana, casi llevando a una pelea. Todavía sentía que Insu no parecía una mala persona. Por el contrario, pensó que Insu revelaba todas sus emociones en su cara, demostrando que no tenía malas intenciones. Viendo esto, Bieiren se quedó sin palabras. No importaba lo que pensaran los demás, ella odiaba mucho a Insu ahora, y continuaría haciéndolo en el futuro. ¿Quién sabía que, no mucho después, se abofetearía a sí misma? Justo en ese momento, el chico con gafas volvió a acercarse. ¿No dudó en sentarse al lado de Insu? No sabiendo si estaba bajo algún tipo de hechizo, estaba decidido a ser amigo de Insu. No importaba lo que Insu dijera sobre él. No le importaba, incluso sirvió toda la comida deliciosa de su plato al de Insu, diciéndole que este plato era muy delicioso. Insu realmente no podía entender los extraños circuitos cerebrales del chico con gafas. Probó un trozo de langosta. Al segundo siguiente, la frescura de la langosta se mezcló con la salinidad del mar, como una enorme ola golpeando las papilas gustativas de Insu. Era difícil imaginar que este era el almuerzo de la escuela. Sin embargo, a Insu se le ocurrió una forma de sabotear la querida escuela del director. No mucho después, el director, que estaba jugando al billar en su oficina, de repente recibió una videollamada del director. Insu usó un cambiador de voz para hablar, regañando al director por usar langosta para el almuerzo. El director apresuradamente explicó que este era un arreglo del anterior director y dijo que no importaba cuánto ahorraran, no podían dejar que a los estudiantes les faltara comida. Insu entonces lo regañó: yo soy el director ahora. Todos los arreglos deben seguir mis órdenes. Luego ordenó un cambio en las comidas a partir de mañana, o si no, el director no debería esperar recibir su salario. Antes de que el director pudiera explicar, Insu colgó. ¿Quién iba a decir que esta decisión casi mató a alguien? Al día siguiente, el almuerzo para toda la escuela se volvió muy soso y también había un entrenador supervisando y obligando a todos los estudiantes a comerse toda la comida. La mayoría de los estudiantes estaban enfadados, pero no se atrevían a decir nada. Justo en ese momento, Surra gritó que no podía comer más, y a pesar de la estricta obstrucción del entrenador, tiró su plato y salió de la cafetería. Después de eso, Bieiren fue a la oficina del director para exigir una explicación. En este momento, Insu estaba sentado allí fingiendo estar sordo y mudo, comiendo una hamburguesa mientras escuchaba música. Pero los vítores de abajo llamaron la atención de Insu y abrió la ventana para mirar hacia afuera. Resultó que Surra había invitado al chef Michelin de su familia a la escuela y quería invitar a toda la clase a una comida lujosa. Después de una serie de acciones decisivas por parte del chef, los compañeros de clase vitorearon ruidosamente. De repente, Surra vio a un Bin entre la multitud y la llamó al frente, declarando claramente que ella estaba invitando a todos hoy y esperando que un Bin se encargara de ello mañana. Luego, sin esperar a que ella respondiera, anunció a sus compañeros de clase que un Bin también estaría invitando a todos a una comida lujosa mañana. Claramente, Surra quería incomodar a un Bin. Debido a que el padre de un Bin trabajaba en la empresa de la familia de Surra, Surra a menudo la acosaba. Ante la humillación, un Bin se quedó sin palabras. Surra tomó una pulgada y quería una milla, recordándole a un Bin que debería estar agradecida a la empresa de su familia. De lo contrario, ni siquiera podría usar el uniforme en su cuerpo. El padre de un Bin siempre mantenía una sonrisa cada vez que se encontraba con Surra, incluso se inclinaba 90 grados. Sin embargo, Surra enfatizó que no quería que un Bin hiciera eso, solo una sonrisa bastaría. Justo en ese momento, Bieiren se levantó y entró en la multitud para proteger a un Bin. Viendo esto, un Bin se dio la vuelta y se marchó. Todo lo que sucedió en el estadio fue visto por Insu. Insu vio que la escuela Balae seguía siendo igual que otras escuelas, y la situación del acoso no había desaparecido por completo. Abajo, Bieiren y Surra comenzaron a discutir. Bieiren odiaba la forma de hacer las cosas de Surra, y esperaba que pudiera detenerse.
pero Surra no escuchó el consejo. Vieiren tuvo que provocar su dolor. Inicialmente, Surra compitió por el puesto de presidenta del consejo estudiantil con Vieiren, pero debido a que Surra era usualmente arrogante y dominante, nadie votó por ella excepto algunos secuaces. Surra estaba enfadada y levantó la mano para abofetear a Vieiren. Justo en ese momento, Rowan se puso de pie frente a Vieiren para protegerla. La escena cayó en el caos. Mientras las dos discutían, Unbin había soportado suficiente humillación y se paró en el borde de la azotea. Cerró los ojos, queriendo usar esta forma extrema para terminar con todo. Justo cuando Unbin cerró los ojos con la intención de terminar con todo, escuchó a alguien hablar detrás de ella. No pudo evitar detenerse. Esta persona era Insu, ocultando su identidad como el director. Insu de repente llamó a Unbin. Luego se sentó tranquilamente frente a ella. Tenía algunas preguntas que quería hacerle a Unbin. Todos intentaban entrar en la escuela Balae para tener un futuro brillante. Incluso el padre de Unbin tuvo que sacrificar su honor, rogando para que su hija pudiera estudiar en esta escuela. Entonces, ¿por qué eligió una forma tan extrema? Unbin erróneamente pensó que este tipo estaba aquí para persuadirla y le dijo que no se entrometiera en los asuntos de otras personas y que se fuera rápidamente. No necesitaba la lástima de nadie, pero Insu pensó que no la estaba compadeciendo en absoluto, es solo que sus pensamientos y los de Unbin eran los mismos. Eso era destruir completamente esta escuela. Unbin estaba muy confundida después de escuchar esto y no pudo evitar dudar de la verdadera identidad de la otra persona. En otro acontecimiento, como la hija mayor de una familia Cheval, la persona que le gustaba a Surra era Rowan, el tipo inteligente y cálido de la clase. Pero debido a que su confesión fue rechazada, andaba desquitándose con los demás. La desafortunada Unbin fue una de ellas. Después de que Surra discutiera con Vieiren, Rowan fue a reunirse con Surra en privado. Surra se alegró mucho pensando que Rowan había cambiado de opinión. ¿Quién iba a decir que solo vino para advertirle? Al igual que Surra, Rowan provenía de una familia rica y también era un verdadero joven amo. Pero a diferencia de Surra, Rowan sabía cómo respetar a los demás. No entendía por qué Surra siempre quería que todo el mundo girara a su alrededor. Solo porque su familia tenía algo de poder, no le importaba nada y pisoteaba arbitrariamente la dignidad de los demás. Pero Surra pensaba que aquellos con bajo estatus no merecían sentarse en igualdad de condiciones con ella. Para Rowan todos eran iguales. Ningún trabajo era noble o bajo. Le recordó a Surra que, si quería que los demás la respetaran de verdad, primero debía aprender a respetar a los demás. Justo cuando terminó de hablar, un grito repentino resonó en el estadio. Alguien había descubierto que Unbin estaba parada en el borde de la azotea. Viendo esto, Vieiren corrió hacia allí. En la azotea, Unbin se sinceró con Insu. Pensaba que si estudiaba en la mejor escuela secundaria tendría un futuro, pero al final todavía era humillada por otros. Sus padres nunca la habían entendido, solo diciéndole que estuviera agradecida, que fuera obsequiosa y que viviera toda su vida a la sombra de Surra. Con las dobles cualidades cultivadas por 9 años de educación obligatoria, Unbin solo pudo decir bien hecho. En realidad, Insu no vino aquí con la intención de persuadir a Unbin para que renunciara a sus ideas descabelladas. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, Unbin de repente lo llamó de vuelta. Tenía mucha curiosidad por saber por qué Insu odiaba tanto la escuela. Insu no ocultó nada porque a la persona que más odiaba le gustaba esta escuela. Así que juró destruirla con sus propias manos. Unbin tenía curiosidad por saber cómo lo haría. Hablando de esto, Insu inmediatamente se interesó. Invitó a Unbin a bajar para que los dos pudieran discutir el plan juntos. Viendo esto, Unbin también bajó la guardia, extendiendo lentamente la mano. Pero justo después de eso, Unbin accidentalmente se torció el tobillo, causando que Insu cayera al suelo. Casualmente, en este momento, Vieiren también corrió a la azotea. Esta escena vergonzosa fue captada por sus ojos. Al día siguiente, los rumores se extendieron por toda la escuela. Todos creyeron erróneamente que Insu había salvado a Unbin en el último momento y alabaron sus valientes acciones. Justo en ese momento, Insu empujó la puerta y entró. Enfrentado a los inesperados vítores, Insu quedó atónito. Ahora todo había terminado, ni siquiera 100 bocas podrían explicarlo. El chico con gafas lo veneraba aún más.
Sin embargo, la actitud de Bieran, la belleza de la escuela, seguía siendo la misma. Ella gradualmente se dio cuenta de que, desde que In-soo llegó a la escuela, cosas extrañas sucedían todos los días. Sin embargo, lo que no esperaba era que cosas aún más raras estaban por venir. Durante la clase, mientras el profesor estaba dando una conferencia, una mujer muy maquillada, vestida con tacones altos, empujó la puerta y entró en el aula con una expresión feroz, causando que los estudiantes temblaran. Se presentó como la nueva profesora de ética y se hizo cargo de la clase del profesor, continuando con la conferencia, con el estilo de enseñanza de la nueva profesora. Su actitud hizo que cada estudiante tuviera miedo de hablar en voz alta. El chico con gafas casi estaba llorando. Bieran no pudo evitar susurrarle a In-soo: esta es realmente la nueva profesora de ética. In-soo le dio una sonrisa significativa. Así es. Este era el primer paso en el plan de In-soo para destruir la escuela. A continuación, incluso convirtió la biblioteca en una pista de baile para que los estudiantes se relajaran después de clase. Esta decisión fue unánimemente bienvenida por todos. Los estudiantes cantaban y bailaban en ella, liberando toda la presión de estudiar. Justo en ese momento, Bieran y Roon también entraron. Estaban extremadamente sorprendidos por la escena ante ellos. En realidad, In-soo quería que los estudiantes que eran buenos para estudiar no pudieran repasar sus lecciones. Justo cuando In-soo estaba complaciente con su plan, Un Bin de repente vino a buscarlo. Para agradecerle a In-soo por salvarle la vida, le dio una botella de agua. Luego, de repente, se dio cuenta de que no debería haber hecho esa cosa estúpida. In-soo le aconsejó que se fuera a casa y descansara bien. Después de todo, en esta vida, no importa qué dificultades encuentres, no elijas la muerte. Porque vivir requiere más valor que morir. Si el destino es injusto contigo, entonces maldícelo. En resumen, no puedes ser fácilmente derrotado por él. Tienes que vivir bien. Mirando a In-soo en este momento, un sentimiento especial surgió en el corazón de Un Bin. En sus ojos, In-soo parecía haberse vuelto diferente. In-soo, creo que eres un tipo realmente bueno. Enfrentado a este repentino afecto, In-soo quedó atónito. Actualmente, estaba enfocado en la venganza y no tenía tiempo para el amor, por lo tanto, lo rechazó con tacto. Pero Un Bin parecía haber sido cautivada, insistiendo en pedir el número de teléfono de In-soo. Sin embargo, In-soo dijo que esto no significaba que tuviera sentimientos por ella. Era solo en caso de que volviera a tener pensamientos locos y hiciera algo estúpido. Antes de irse, Un Bin le dijo a In-soo que apoyaría completamente todo lo que In-soo hiciera, incluso destruir la escuela. Podría venir en cualquier momento que la necesitara. In-soo se quedó un poco sin palabras. Justo en ese momento, llegó el secretario Huen. Pensó que In-soo estaba saliendo con alguien, y miró a In-soo con una expresión interrogante, haciendo que In-soo se sintiera avergonzado. Regresó a su oficina en un estado confuso. En este momento, el secretario Huen de repente le informó a In-soo que cambiar arbitrariamente las comidas de los estudiantes o abusar de su autoridad para cambiar arbitrariamente la biblioteca podría causarle problemas innecesarios a In-soo. Porque anoche el tío que estaba codiciando los bienes del padre de In-soo apareció de repente afirmando que su hermano menor estaba muerto y toda la empresa le pertenecía. Pero había una cosa que le molestaba mucho y era porque la escuela secundaria Balhae no estaba en la lista de activos. Tenía mucha curiosidad por saber quién heredó la escuela Balhae. Por lo tanto, el secretario Huen pensó que In-soo debería desconfiar de este tío. Sin embargo, In-soo mostró desprecio. No creía que, si esta escuela fuera destruida, su tío todavía la querría en otro lugar de Agui. El matón que una vez fue golpeado por In-soo estaba bebiendo en un bar. También estaba presumiendo, diciendo que In-soo fue golpeado por él hasta el punto de arrodillarse y suplicar clemencia. Pero en realidad, Agui era completamente rival para In-soo. Solo atreviéndose a hablar mal de él a sus espaldas, tenía mucho miedo de In-soo. Así que cuando se enteró de que In-soo estaba usando un uniforme y apareció en la escuela Balhae, Agui inmediatamente entró en pánico, preocupándose de que In-soo lo volviera a golpear. Lo que más temes es lo que más encuentras. Por la noche, In-soo caminaba solo a casa. Mientras los rumores sobre la escuela se difundían en línea, se encontró con Agui y su banda. Agui no quería causar problemas con In-soo, pero antes de que pudiera detenerlos, sus subordinados ya habían bloqueado a In-soo
Insu no estaba de humor para enredarse con ellos. Pero el subordinado con la chaqueta roja, liderando el grupo, era muy arrogante, insistiendo en vengarse por su amigo, Daegui, escondido en la parte de atrás. Hacía tiempo que había entrado en pánico, pero aún intentaba parecer fuerte, sin decir una palabra. Justo cuando Insu no pudo soportarlo más y estaba a punto de actuar, Bieiren apareció de repente, gritando en voz alta, deteniendo las acciones de los subordinados. Sin embargo, los subordinados vieron que la chica que venía era demasiado hermosa, y con la ventaja de los números, se volvieron aún más inescrupulosos. Viendo esto, Insu también quería que Bieiren se fuera rápidamente. Ahora no es el momento de discutir, pero Bieiren no tenía intención de irse. Viendo esto, Roun intentó resolver el problema pacíficamente, pero fue ridiculizado y ahuyentado por los subordinados. Insu realmente no pudo soportarlo más, cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso adelante, con la intención de darles una lección. Viendo que Insu estaba a punto de estar en peligro, Bieiren habló de nuevo, exigiendo que los matones se detuvieran. Esta sería su última advertencia. Sin embargo, esta acción inmediatamente atrajo la atención de este grupo de personas. Aprovechando su gran número, se volvieron aún más inescrupulosos, no solo diciendo palabras indecentes, sino también queriendo ponerle las manos encima. Viendo esto, Bieiren no dijo mucho. Bajó su centro de gravedad, luego su expresión se volvió seria. Los matones vieron esto y estallaron en carcajadas como cerdos siendo degollados. Cuanto más se ríen, más les duele la cara cuando reciben la bofetada. Una patada giratoria de Bieiren golpeó la sien del matón. Una botella de plástico hizo que el subordinado de la chaqueta roja cayera al suelo. Después de esta serie de acciones rápidas, los matones huyeron en pánico. Daegui estaba aún más aterrorizado. La pelea terminó antes de que siquiera comenzara. Insu no podía creer que Bieiren fuera cinturón negro en taekwondo. Desde que era joven, a menudo había ganado premios. Pensando en cómo solía andar buscando las debilidades de Bieiren, queriendo derrotarla por completo, Insu sintió un escalofrío. Incluso al día siguiente, Insu no podía creer que Bieiren fuera tan poderosa, incluso desarrolló un miedo hacia ella. Por lo tanto, al enfrentarse a Bieiren, parecía un poco incómodo. Sin embargo, al verlo así, Bieiren pensó que había adivinado la razón de su transferencia. Insu solía parecer tan fuerte, seguramente porque a menudo era acosado por los matones anoche en su antigua escuela. Al escuchar esto, Insu se quedó sin palabras. Esta era la primera vez que había escuchado un lenguaje tan incomprensible. Justo cuando estaba a punto de explicar, Bieiren pensando que estaba guardando las apariencias. Lo interrumpió apresuradamente, consolándolo: no necesitas fingir ser fuerte, ser acosado no es tu culpa. Desde que se había transferido a la escuela ballet, ya no necesitaba preocuparse más y no debería soportarlo solo. Si necesitaba ayuda, podía decirlo, y Bieiren definitivamente haría todo lo posible para ayudarlo. Justo en ese momento, un Bin apareció de repente. Esta mañana no pudo contactar a Insu, así que especialmente le trajo el desayuno, diciéndole que si le gustaba, ella misma podría prepararle el almuerzo. Insu ingenuamente pensó que era bueno que alguien le preparara la comida. Inesperadamente, un Bin aprovechó esta oportunidad para sugerir comer juntos. Al escuchar esta frase, una sonrisa significativa apareció en el rostro de Bieiren, y muy conscientemente entró en el edificio de enseñanza. El momento más difícil del día llegó de nuevo. El profesor estaba dando una conferencia con entusiasmo en el podio, mientras que Insu estaba mostrando la postura de un pollo picoteando arroz. Pero muy rápidamente el profesor descubrió que se estaba durmiendo. Enfrentado a la pregunta del profesor, Insu todavía no sabía nada y ocasionalmente decía algunas palabras incomprensibles. Sin embargo, antes de que Insu pudiera frustrarse, el profesor se frustró primero. En su carrera nunca había habido un estudiante así. Debería saberse que los estudiantes de la escuela ballet eran todos muy inteligentes, pero Insu era tan extraño. El profesor no pudo evitar preguntarse si este era su problema. De vuelta en la oficina, el profesor a su lado notó la anormalidad de la profesora.
Después de enterarse de la verdad, el profesor pareció haber encontrado a alguien en el mismo barco. Resultó que no era solo la profesora quien sentía que In-soo era extraño, sino que los otros profesores también tenían el mismo pensamiento. Desde que la escuela cambió de director y In-soo se transfirió, la atmósfera en la escuela se había vuelto extraña. En este momento, la profesora de inglés señaló sin rodeos si había una relación especial entre el nuevo director y In-soo. Sin embargo, tan pronto como lo dijo, fue ridiculizada por los otros profesores. Supusieron que la profesora de inglés debió haber visto demasiados dramas coreanos para inventar una trama tan cursi. En otro lugar, viendo a In-soo perezoso y desmotivado todo el día, Bi-Ren, como su compañera de pupitre, no pudo soportarlo más. In-soo no quería prestarle atención en absoluto. Pero justo después de eso, Bi-Ren lo arrastró a la biblioteca que había sido convertida en una sala de karaoke. Este era definitivamente un nuevo método de aprendizaje que nunca habías visto antes, para ayudar a In-soo a mejorar sus estudios. Bi-Ren compiló el conocimiento en el libro de texto en una canción. In-soo podía bailar y estudiar al mismo tiempo. Viendo esto, In-soo abrió la boca con sorpresa. Parecía que había subestimado a estos estudiantes de élite. Se quedó parado en el lugar, sacudiendo la cabeza con impotencia. El tiempo voló, y era la hora del almuerzo. Un-bin y In-soo comieron y charlaron. Viendo la expresión triste de In-soo, Un-bin adivinó la razón, preguntando si aún no había destruido la escuela. Su voz se estaba volviendo cada vez más fuerte. Esto asustó a In-soo, y apresuradamente le cubrió la boca a Un-bin. Esta acción inmediatamente avergonzó a Un-bin. Ella le dijo a In-soo que si continuaba así, podría no destruir nunca la escuela. Después de cambiar las comidas en la cafetería, la mayoría de la gente salió a comer. Después de todo, ¿quién entre los niños ricos querría comer estas comidas sosas? Solo los hijos de trabajadores pobres continuaban comiendo en la escuela. In-soo también se sintió un poco culpable después de escuchar esto. Inmediatamente después de eso, vio a Bi-Ren comiendo en la cafetería. Bi-Ren también vio a los dos siendo íntimos, pero actuó como si nada hubiera pasado y solo continuó inclinando la cabeza y leyendo su libro. Esa tarde, In-soo buscó al secretario Huen para quejarse porque no había estado en la escuela en tanto tiempo y no podía seguir el ritmo en absoluto. Sin embargo, el testamento de su padre establecía que tenía que graduarse de esta escuela para heredar los bienes. El secretario Huen tampoco tenía autoridad para cambiarlo. In-soo estaba enfadado pensando que su padre definitivamente lo estaba haciendo a propósito, deliberadamente haciendo que él, que odiaba estudiar, viniera aquí a estudiar, básicamente no queriendo que heredara los bienes. Si ese es el caso, entonces que lo herede quien quiera, ya no le importa. Después de decir eso, se fue, pero justo después de eso, se encontró con su tío. El tío reconoció la etiqueta con el nombre en el pecho de su sobrino de un vistazo, recordándole significativamente a In-soo que habían pasado muchas cosas durante su ausencia. Claramente, In-soo no es adecuado para este uniforme, porque algunas personas nacen no aptas para estudiar. Ahora In-soo está trabajando tan duro, está estimulado por la muerte de su padre, pero especialmente en momentos como este. In-soo debería seguir a su madre, ¿verdad? In-soo estaba furioso cuando escuchó esta frase. Él tampoco era alguien con quien jugar, diciendo sarcásticamente que el tío no era reconocido por la familia debido a sus sucios hechos. Estas palabras tocaron con éxito el punto sensible del tío. Agarró a In-soo por el cuello, pero el secretario Huen rápidamente lo detuvo. In-soo dejó claro que lo que su padre le dio no era lo que él quería, pero a partir de ahora definitivamente se esforzaría por ese objetivo. Después de decir eso, salió de la oficina del secretario Huen. Así es, después de ver a su tío, In-soo había cambiado de opinión. Tenía que convertirse en el director de esta escuela y destruir todo lo de su padre con sus propias manos. En este momento, los recuerdos inundaron su mente. En un video de vigilancia de hace muchos años, In-soo había golpeado a dos estudiantes. Su padre, como líder de la escuela, no pidió la razón por parte de su hijo, sino que se disculpó directamente con los padres de la otra parte y obligó a In-soo a abandonar la escuela. Es por eso que había estado vagando por la sociedad durante tantos años. En ese momento, In-soo estaba muy enfadado.
claramente era culpa de la otra parte. Entonces, ¿por qué él era el que fue expulsado? No entendía por qué su padre no descubrió la verdad y, en cambio, lo culpó a él. Nadie en este mundo podía ponerse de su lado, pero su padre no debería haberlo hecho. ¿No debería su padre ser la primera persona detrás de él? ¿Podrían los adultos simplemente decidir arbitrariamente su vida? Después de decir eso, huyó. En las calles de las afueras, una valla publicitaria transmitía noticias sobre su padre donando 10.000 millones de wones para becas. Al escuchar a dos transeúntes alabar a su padre, Insu solo sintió sarcasmo. Se dirigió directamente hacia los transeúntes, provocando deliberadamente problemas. Exigió que los transeúntes apagaran sus cigarrillos, porque esta era una zona para no fumadores. Además, todos eran adultos, así que no deberían entender este principio. Los transeúntes vieron que este chico era tan arrogante y se volvieron aún más inescrupulosos, no solo insultándolo con palabras, sino también poniendo las manos encima. Justo después de eso, Insu no pudo soportarlo más. Continuamente balanceó sus puños, desahogando las emociones reprimidas que habían sido reprimidas durante tanto tiempo. Aunque su padre era amado por todos en el mundo, en el corazón de Insu, su padre era la persona más egoísta, porque hasta el último momento, su padre no creyó en él. Por la noche, Insu caminaba solo bajo la lluvia. Esta escena fue vista accidentalmente por Bieiren en la librería. Por lo tanto, apresuradamente salió corriendo de la librería, sosteniendo un paraguas para proteger a Insu. Viendo la expresión triste de Insu, Bieiren pensó que estaba siendo acosado por los matones de nuevo, o estaba preocupado por el próximo examen de mitad de periodo. Enfrentado a esta inesperada preocupación, junto con la brillante y encantadora sonrisa de Bieiren, el corazón frío de Insu pareció sentir un poco de calor que había desaparecido durante mucho tiempo. Le preguntó a Bieiren: «¿En tus ojos, qué tipo de persona soy?» Bieiren no dijo nada, solo sonrió y lo miró. El examen de mitad de periodo se acercaba, pero los estudiantes parecían estar asistiendo a un funeral. Para levantar la moral, el profesor de nuevo dirigió a todos a cantar el familiar lema de la escuela Balae, aunque sus manos todavía estaban haciendo el examen. El corazón de Insu era extremadamente reacio. Recordando la escena de encontrarse con Bieiren bajo la lluvia ayer, Insu la miró atentamente, muy rápidamente. Bieiren notó esta mirada. Insu también rápidamente recuperó sus sentidos y cambió de tema. Le preguntó a Bieiren qué quería hacer en el futuro, estudiando tan duro. Bieiren dijo que quería ser médico en el futuro. Los circuitos cerebrales de Insu eran verdaderamente diferentes y ya habían comenzado a pensar en cómo decir médico en inglés. Como se esperaba, estaba completamente equivocado. Pero eso no importaba, lo que importaba era que él pensaba que el pensamiento de Bieiren era genial. Después de todo, salvar a la gente era una cosa muy noble. ¿Quién iba a decir que Bieiren quería ser médico solo porque los médicos ganaban mucho dinero? Insu estaba muy perplejo. Había muchos trabajos bien pagados en este mundo, así que ¿por qué tenía que ser médico? Bieiren dijo sin rodeos que no era de una familia rica, no tenía ningún activo para heredar después de la graduación y no tenía el capital para cometer errores. Por lo tanto, para personas como ella, tenían que considerar cuestiones prácticas y encontrar el camino más rápido y adecuado para sí mismos. Insu no dijo nada después de escuchar esto, pero cayó en la contemplación. Justo en ese momento, Rowan fue a buscar a Bieiren. El director había pedido al equipo de gestión del consejo estudiantil que se reuniera de inmediato. Sucedió de repente y Bieiren no sabía lo que estaba pasando. Resultó que la madre de Surra había venido a la escuela. Como una de las mayores patrocinadoras de la escuela, actuó con arrogancia. Inicialmente, había planeado enviar a Surra a estudiar a los Estados Unidos, pero Surra era muy obstinada e insistió en venir a la escuela Balae. Pero la escuela proporcionaba comida barata, incluso alguien se atrevió a acosarla abiertamente, causando que Surra sufriera muchas quejas en la escuela. Esto enfadó mucho a la madre de Surra. Según ella, la imagen de la escuela Balae ya no era lo que solía ser. Era hora de afirmar que esta era una escuela para la clase alta. Bieiren, de pie a un lado, no pudo soportarlo más. Siempre había sido Surra acosando a otros. Fue debido a la indulgencia de la madre de Surra que Surra se había vuelto así. Si esta fuera una escuela para la clase alta, entonces Bieiren no estaría aquí.
Esta frase aturdió a la madre de Surra. Nadie se había atrevido nunca a hablarle así. ¿Tenía Vieiren algún tipo de privilegio en la escuela como se atrevía a hablar tan alto? Rowan tampoco pudo permanecer en silencio. Según él, la persona con privilegio en la escuela era claramente Surra, que confiaba en los antecedentes de su familia y acosaba a niños amables y gentiles sin ninguna restricción. La madre de Surra le enseñó a Rowan que, en este caso, debería saber mirar hacia el futuro y estar con Vieiren no sería beneficioso. Inmediatamente después de eso, Vieiren respondió: si la madre de Surra nunca descubre la verdad, siempre defendiendo a su hija, entonces no necesita perder su tiempo aquí más. Justo en ese momento, el tío de Insu entró de repente. Después, Vieiren le contó a Insu sobre este incidente. Insu estaba muy enfadado. No esperaba que su tío aprovechara el fuego para saquear, convirtiéndose secretamente en un candidato para el director de la escuela. Además, era partidario de la opinión de la madre de Surra. Insu fue a la azotea frustrado para relajarse. Realmente no entendía lo que este viejo codicioso quería hacer. ¿Desde cuando les importa tanto la escuela? Justo en ese momento, la voz de Surra resonó de repente detrás de él. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Insu estaba detrás de la pared. Claramente estaban acosando a Unbin de nuevo. Serra estaba hurgando en la bolsa de maquillaje de Unbin mientras grababa un video. Deliberadamente volcó todo lo que había en la bolsa y dijo de una manera moralizante que no lo hizo a propósito y solo podía culpar a la bolsa de Unbin por ser demasiado pequeña. Al mismo tiempo, Insu también sacó silenciosamente su teléfono y comenzó a recopilar pruebas del acoso de Surra. Unbin dolorosamente recogió el maquillaje roto que había caído al suelo. Viendo que Surra todavía no dejaba de atacarla con palabras, Insu realmente no pudo soportarlo más. Sacó su teléfono y salió. Comenzando a burlarse de Surra: te ves genial en la cámara, incluso mejor que en la vida real. Insu le preguntó a Surra sinceramente. Quería saber por qué acosaba a otros. Surra actuó con indiferencia: mientras quiera, puedo hacer cualquier cosa. Si realmente tiene que haber una razón, entonces es porque no me gustan los ojos de Unbin. Porque según yo, si Unbin no tiene nada, entonces debería ser un poco humilde y nunca mirar hacia arriba. Pero siempre se ve insatisfecha. Insu se quedó sin palabras después de escuchar esto. Lentamente se acercó a Surra. Si no me gusta verte ahora, puedo darte una lección. El amigo a su lado, viendo esto, le recordó en voz alta a Insu los antecedentes de Surra. Como no iba a saber Insu que Surra no era más que la hija de un chaval, confiando en los antecedentes de su familia para acosar a otros. Surra no se enfadó en absoluto después de escuchar esto, sino que, en cambio, sonrió y le dijo a Insu que había tomado una decisión muy equivocada, porque ella puede hacer lo que quiera. Cualquiera que se interponga en su camino no tendrá un buen final. Después de decir eso, se marchó felizmente. Unbin se sentó en el suelo, sollozando. Después de escuchar las gentiles palabras de consuelo de Insu, de repente se levantó y lo abrazó. Insu se quedó helado en su lugar, sin saber qué hacer. Unbin estaba muy agradecida de que Insu la hubiera ayudado. Lloró aún más fuerte. Insu le dio unas palmaditas en el hombro con impotencia, pero muy rápidamente Unbin sonrió felizmente porque Insu la había llevado a una tienda de cosméticos. Unbin le preguntó a Insu qué color se veía bien, pero como un tipo directo, Insu sintió que todos los colores eran iguales. De camino a casa, Vieiren era como una tortuga que llevaba una gran concha en la espalda, moviéndose lentamente. Viendo esto, Rowan pensó que su bolso era demasiado pesado, y apresuradamente tomó su bolso y se lo puso en la espalda. Viendo la sonrisa feliz de Vieiren, Rowan también se sintió feliz desde el fondo de su corazón. Al pasar por la tienda de cosméticos, Rowan vio a Insu y Unbin. Sin embargo, Vieiren optó por ignorarlo. A la mañana siguiente, el profesor de matemáticas llamó a Insu a la pizarra para resolver un problema, pero Insu no sabía nada, y luchó durante mucho tiempo sin escribir una sola palabra, haciendo que el profesor se volviera loco. A este ritmo, cuando se graduaría, Insu también estaba muy molesto. Era realmente una persona inútil cuando podría mostrar sus talentos muy rápidamente. Durante la clase de programación de computadoras por la tarde, la computadora estaba llena de juegos. Los estudiantes quedaron atónitos.
¿De qué se trata esto de nuevo? Resultó que no hace mucho tiempo Insu había usado un cambiador de voz para llamar al director de nuevo. El director pensó que no importaba cuántos se mantuvieran al día con las tendencias. No podían enseñar juegos en clase, no era esto simplemente causar caos, pero al final, para mantener su trabajo, todavía se vio obligado a comprometerse. La profesora también se iluminó, pero no sabía nada sobre el juego y no podía entender ni siquiera siguiendo el libro. Justo en este momento, Insu comenzó su actuación. Sabía todo lo que la profesora no sabía, interrumpiendo directamente como si hubiera memorizado ese conocimiento. Una clase de programación de computadoras se había convertido en un partido de juego. Sin embargo, lo que Insu no esperaba era que Vieiren, que estaba jugando por primera vez, fácilmente ganara un pentakill con un ligero movimiento, haciendo que un profesional se sintiera muy avergonzado. No estaba convencido y quería jugar otra ronda. Pero Vieiren sintió que no era interesante solo jugar juegos. Decidió apostar más grande, por lo tanto, apostaron a que quien ganara decidiría qué comerían para la cena. Al final, Vieiren ganó, pero ella eligió ir a la tienda de pasteles de arroz de su madre para invitar a todos a cenar. ¿Cómo podía Insu, que estaba acostumbrado a comer manjares, venir a esta pequeña tienda a comer? Dijo sin rodeos que invitaría a todos a un restaurante Michelin. Afortunadamente, Roun lo detuvo a tiempo, diciendo que esta tienda pertenecía a la madre de Vieiren. Insu se quedó en silencio después de escuchar esto. Después de que los pasteles de arroz fueron traídos, Insu probó un trozo y sus ojos se abrieron. Nunca había comido pasteles de arroz fritos picantes tan deliciosos. Roun aprovechó esta oportunidad para halagarla durante un tiempo. Realmente quería saber el secreto para hacer pasteles de arroz a la parrilla. La madre de Vieiren vio esto y bromeó: si te conviertes en mi yerno, entonces te lo diré. Vieiren vio esto y detuvo a su madre. Insu miró a las dos personas frente a él y sonrió significativamente. Por la noche, el director invitó a dos profesores de la clase a cenar. Era hora de la familiar cena de beber. La profesora, que no podía beber alcohol, quería negarse, pero el director mencionó de repente que el contrato de la profesora estaba a punto de expirar. Viendo esto, la profesora no tuvo más remedio que levantar su copa. Justo cuando el vino fue llevado a su boca y estaba a punto de beberlo, el tío de Insu apareció de repente como candidato a director. Era respetado por todos, y su promoción era naturalmente inseparable del apoyo de algunos profesores. Esta era también la razón principal por la que estaba aquí hoy. Al mismo tiempo, para aprobar el examen de mitad de periodo, Insu tuvo una idea audaz, incluso queriendo cambiar el contenido del examen a una competencia de juegos. Sin embargo, no esperaba que el secretario Huen hubiera detectado su anormalidad y a tiempo, para extinguir por completo esta intención a primera hora de la mañana siguiente. El secretario Huen arrastró a Insu al frente de una casa extraña. Una llamada a la puerta resonó, y la persona que abrió la puerta fue la madre de Vieiren. Claramente, esta era la casa de Vieiren. Insu entró con una expresión de mala gana, aún más incapaz de creerlo. Vieiren también estaba muy sorprendida. Sin embargo, lo que hizo que Insu se sintiera aún más desconcertado fue que Vieiren llamara al secretario Huen profesor Huen. Así, el secretario Huen arbitrariamente llevó a Insu a la casa de Vieiren para recibir tutoría. Antes de que los dos pudieran reaccionar, la sesión de tutoría había comenzado oficialmente. Insu, que siempre había estado desinteresado en estudiar, era muy rebelde, perturbando constantemente al secretario Huen que estaba dando la conferencia. Viendo esto, el secretario Huen también estaba muy molesto y no tuvo más remedio que sugerir tomar un descanso. Luego se levantó para ir al baño. Viendo esto, Insu preguntó sinceramente. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Vieiren conocía al secretario Huen, a quien llamaba profesor Huen. Vieiren no ocultó nada, y dijo sin rodeos que el profesor Huen era como un ayudante para ella. Después de que el difunto director se enteró de su situación, la presentó cuidadosamente a un tutor voluntario, que era el profesor Huen. Insu de repente entendió en este momento. Para aliviar el ambiente incómodo, soltó algunos elogios para el difunto director,
Inmediatamente después de eso, Vieiren sacó su famosa revista de su bolso, alabando el carácter del difunto director, y diciendo que había traído esperanza a una niña elemental como ella. Sin embargo, antes de que Vieiren pudiera terminar de hablar, Insu interrumpió. No pudo soportarlo más. Según él, ese difunto director nunca había sido una persona respetable, porque solo Insu entendía claramente que su padre, frente a los extraños, era una persona buena perfecta, pero nunca se había preocupado o entendido realmente a su propio hijo. Para él, su padre era solo un hipócrita que vivía con una máscara. Justo cuando se levantó para irse, Vieiren apresuradamente lo llamó de vuelta. Vieiren no sabía la verdad, así que naturalmente sintió que Insu era un poco extraño. No entendía por qué siempre le gustaba criticar a los demás. ¿Alguna vez Insu se había preocupado o ayudado realmente a alguien antes de juzgar a los demás? Debería mirarse en el espejo primero. De lo contrario, al final, solo se convertiría en el tipo de persona que chismorreaba sobre los demás todo el día sin lograr nada. Insu no dijo nada después de escuchar esto y se fue. Al día siguiente, la mejor amiga de Vieiren le dijo que había oído que el nuevo director era un tipo guapo. Al escuchar esto, Vieiren señaló sin rodeos que muy pocas personas conocían al nuevo director y era probable que el nuevo director mismo estuviera comentando anónimamente. Su mejor amiga claramente no lo creyó porque no creía que la otra persona fuera tan infantil. Insu, de pie a un lado, bajó la cabeza, pareciendo un poco culpable. Tal como dijo Vieiren, ese comentario fue de hecho escrito por él mismo. Nuestro nuevo director es muy guapo. Lo he visto con mis propios ojos. Claramente había muchos asientos vacíos en la sala de estudio, pero Insu aún eligió sentarse junto a Vieiren. Sabía claramente que, para vengarse de su padre, tenía que aprobar este examen de mitad de periodo. Por lo tanto, especialmente vino a la sala de estudio para estudiar. Pero cuanto más hermoso es el ideal, más cruel es la realidad. Insu no podía quedarse quieto por un minuto, enfrentado a los ejercicios en el papel. No sabía nada, solo sabiendo cómo sentarse y rascarse la cabeza, constantemente suspirando. Vieiren realmente no pudo soportarlo más. Sus acciones realmente afectaron su estado de ánimo y sus estudios. Insu estaba muy perplejo. ¿Cómo podía Vieiren ser capaz de sentarse en la sala de estudio todo el día si Vieiren se quedó sin palabras después de escuchar esto? No solo ella, sino que todos en la escuela podían hacerlo, excepto Insu. Viendo que Insu estaba a punto de seguir siendo perezoso, Vieiren no pudo evitar darle alguna guía, también garantizando que si Insu no entendía nada, ella podría enseñarle. Justo en este momento, Vieiren de repente le hizo a Insu una pregunta extraña. ¿Estaba delicioso el almuerzo? ¿Qué un vinizo? Insu estaba muy perplejo en cuanto a por qué. Ella de repente hizo esta pregunta. Vieiren no tuvo más remedio que decir que era porque sentía que la relación entre Unbin y Insu era bastante buena. Justo en este momento, Roun, que estaba parado en la puerta, silenciosamente observó todo. Su expresión inmediatamente se volvió fea. Las figuras de Insu y Roun inmediatamente aparecieron en la cancha de baloncesto. Hoy, Roun tenía una nube oscura colgando sobre su cara todo el día, y su actitud hacia Insu había cambiado 180 grados, incluso deliberadamente empujándolo al suelo, después de sudar como lluvia durante un tiempo. Los dos se sentaron en el suelo jadeando. Insu también aprovechó esta oportunidad para expresar su confusión. Roun pensó por un momento, luego comenzó a preguntarle si le gustaba Vieiren. Insu de repente entendió en este momento. Resultó que Roun estaba celoso. Inconscientemente se rió. Insu explicó que había estado cerca de Vieiren recientemente porque estaban estudiando juntos. Si no podía aprobar el examen, Vieiren, como la presidenta de la clase, también se sentiría agobiada. En realidad, no había nada entre él y Vieiren. Al escuchar estas cosas, Roun suspiró de alivio. A la mañana siguiente, Insu accidentalmente vio una foto de Vieiren en las redes sociales, mirando el comentario de Roun debajo. Insu no pudo evitar preguntarse por qué la otra persona no perseguía audazmente el amor. Todo esto fue visto por Unbin de pie detrás. Ella erróneamente pensó que a Insu le gustaba Vieiren, aunque se sintió un poco triste en su corazón. No le pareció extraño porque Vieiren era tan perfecta que a casi todos en la escuela le gustaba.
antes de irse. Le recordó a In-soo que no debería salir herido en asuntos del amor. In-soo, después de escuchar esto, cayó en la contemplación de nuevo. Después de calificar la tarea de In-soo, Bie-ren no pudo evitar lamentar que, si continuaba así, definitivamente no se graduaría. In-soo también estaba extremadamente desesperado. Estudiar para un adolescente mimado como él era de hecho más difícil que ascender al cielo. Le preguntó a Bie-ren si tenía algún secreto para estudiar bien que pudiera contarle. Mirando los ojos claros de la otra persona, Bie-ren también estaba muy indefensa. Aunque era una estudiante de élite, solo podía calmarse bebiendo té de menta hecho por su madre. In-soo, después de escuchar esto, apresuradamente sacó un cuaderno y lo anotó. Bie-ren se divirtió con él. Después, le dio a In-soo un bolígrafo y le dijo que, aunque parecía normal, era un arma secreta que le ayudaba a lograr 100 puntos en los exámenes. In-soo inmediatamente se sintió favorecido y felizmente lo aceptó. Bie-ren tenía mucha curiosidad sobre el objetivo de In-soo porque era solo graduarse y no ir a la universidad. No tenía ningún sueño que quisiera realizar. Esta pregunta realmente dejó a In-soo sin palabras. Mirando el bolígrafo frente a él, cayó en la contemplación. En esta vida, parecía que siempre estaba buscando la respuesta equivocada. Entonces, ¿para qué estaba viviendo al final? Pero muy rápidamente tuvo una respuesta en su corazón. Destruir completamente todo lo que su padre apreciaba era el significado de su existencia. Con un objetivo en su corazón, también se volvió más decidido, y sus estudios progresaron más rápido. En la clase de matemáticas, resolvió el primer problema. El secretario Huen estaba muy satisfecho. Cuando se enfrentaba a la profesora de inglés, In-soo incluso podía comunicarse en inglés sencillo, teniendo un cambio tan asombroso en solo un corto periodo de tiempo. La profesora de inglés también comenzó a mirarlo con diferentes ojos. Así, a través de múltiples exámenes de práctica, las calificaciones de In-soo se hicieron cada vez más altas, incluso alcanzando los 70 puntos. El examen de mitad de periodo llegó rápidamente, a primera hora de la mañana. La madre de Bie-ren le hizo una taza de té de menta. Le dijo a Bie-ren que no se pusiera demasiada presión sobre sí misma y que simplemente hiciera lo mejor posible. Mirando la figura de su hija que desaparecía, una sonrisa satisfecha apareció en el rostro de la madre. En la escuela, In-soo también mostró una expresión confiada, con el bolígrafo mágico del estudiante de élite en la mano. Que tenía que temer viendo esto, Bie-ren también se rió. El examen comenzó oficialmente. In-soo con calma hizo el examen. Al mismo tiempo, en otro lugar, el tío apareció en la oficina del director. Después de que el director falleciera, In-soo repentinamente se transfirió a la escuela Balhae. El tío también se dio cuenta de que la otra persona estaba siendo considerada para convertirse en el nuevo director. El director, viendo esto, apresuradamente lo halagó. Pensó que la escuela no podía dejar que un niño que era demasiado joven se convirtiera en el director. Le dijo al tío que estuviera seguro. Todo lo siguiente se dejaría a él para que lo manejara. No mucho después, el primer examen terminó. Después de un corto periodo de descanso, los estudiantes entraron en el segundo examen. Bie-ren comenzó a sudar por todo el cuerpo. Su mente parecía no escuchar, comenzó a volverse pesada. Sus manos gradualmente perdieron el control y sus ojos se volvieron borrosos. Inmediatamente después de eso, se desplomó al suelo. In-soo, sentado junto a ella, rápidamente se dio cuenta. No dudó en dejar su bolígrafo y apresuradamente se levantó para apoyar a Bie-ren. Pero la ambulancia llegó demasiado lento. In-soo ya no se preocupó por el examen y directamente cargó a Bie-ren en su espalda y corrió. No mucho después, Bie-ren estaba fuera de peligro. Sin embargo, In-soo y la madre de Bie-ren no estaban contentos porque el repentino desmayo de Bie-ren causó que esta prueba no se contara. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Para Bie-ren, que siempre había estado en la cima de la escuela durante muchos años, esto fue un gran shock. Pero Bie-ren era muy fuerte. Para no preocupar a su madre, siempre trató de reprimir sus emociones. Al mismo tiempo, Rohn, que admiraba secretamente a Bie-ren, también estaba muy preocupado por ella. En el día del examen, la condición de Bie-ren era muy buena, entonces, ¿por qué se desmayó repentinamente? El día para anunciar los resultados llegó rápidamente. Esta vez, la persona en la cima de la escuela era Surra, la hija del Chival.
Bajo la adulación de los secuaces, gradualmente se volvió complaciente, inmersa en su propio mundo narcisista. Por lo tanto, organizó una fiesta lujosa para celebrar. Los secuaces dijeron en voz alta que solo una hija de Cheval como Surra era la persona más digna de convertirse en la cabeza de la escuela Balai. Claramente, Serra estaba muy complacida de ser alabada por todos. Pero una vez que los deseos de una persona se satisfacen, surgirán nuevos deseos. Vieiren había regresado a casa. Para cambiar su atención, ayudó a su madre a entregar pasteles de arroz a los clientes, pero no esperaba que la persona que hizo el pedido fuera Surra. Al encontrarse con Vieiren, Surra sonrió contenta, pero pretendió no saber que la persona de la entrega era Vieiren. Incluso pensando que su pedido de pasteles de arroz a la madre de Vieiren estaba indirectamente ayudando a Vieiren, aunque parecía débil, no era alguien que fuera fácilmente intimidada. La expresión arrogante de Surra era extremadamente fea en sus ojos. Tampoco necesitaba la ayuda de este tipo de persona, y sacó su billetera con la intención de devolver el dinero a Surra. Pero justo en este momento, la billetera no la escuchó. Viendo esto, Serra se rió aún más fuerte y ridiculizó a Vieiren. ¿Cómo podía la arrogante Vieiren soportar esta humillación? Solo quería dejar la escena rápidamente. Pero chocó con Roun, que se apresuraba a llegar. La repentina aparición de Roun pareció hacer que Vieiren malinterpretara. Pensó que también había venido a participar en la fiesta. Después de todo, él, como Surra, provenía de una prestigiosa familia Cheval. Roun agarró la mano de Vieiren, pero ella la apartó. Solo pudo mirar fijamente. Sin embargo, antes de que pudiera explicar, Vieiren se fue. Roun miró a Surra con una expresión de disgusto, preguntándole qué quería hacer. Resultó que todo era un truco de Surra, aunque amaba a Roun apasionadamente. La otra persona no le prestó atención en absoluto y nunca aceptó sus sentimientos. Por lo tanto, deliberadamente llamó a Roun, mintiendo que Vieiren estaba borracha. Así que Roun apresuradamente corrió hacia allí. Esta era también la razón por la que siempre apuntaba a Vieiren. Viendo a Roun alejarse enojado, Serra ya no pudo sonreír. Al mismo tiempo, Vieiren tristemente recibió una llamada de su madre, debido a que su hija aún no había regresado a casa. Su madre estaba muy preocupada. Vieiren rápidamente recuperó la compostura, mintiendo que se estaba reuniendo con amigos y charlando felizmente. Su madre, viendo esto, también tranquilizadoramente colgó, pero inmediatamente después de eso, Insu apareció de repente. Viendo a Vieiren sentada aquí sola, amablemente preguntó por ella. Enfrentada a la inesperada preocupación de Insu, Vieiren ya no pudo reprimir las emociones que habían sido reprimidas durante tanto tiempo y rompió a llorar. Después de desahogar todas sus emociones, el estado de ánimo de Vieiren era mucho mejor. Insu comió pasteles de arroz mientras escuchaba el lamento de Vieiren. Según él, personas como Surra deberían ser eliminadas desde el mismo examen de ingreso. Vieiren finalmente sonrió. De hecho, a veces Vieiren también pensaba que si hubiera nacido en una familia rica, tendría su madre una vida más cómoda. Insu no lo creía. Si ese fuera el caso, entonces esta mejor tienda de pasteles de arroz del mundo podría haber desaparecido. Estaba muy celoso de Vieiren por tener una madre tan buena, porque su madre había fallecido hacía mucho tiempo. Esta era también la primera vez que había mencionado activamente esto a un extraño. Gradualmente, los dos charlaron cada vez más alegremente. El estado de ánimo de Vieiren también mejoró. También se dio cuenta gradualmente de que el tipo que solía odiar parecía tener un lado adorable. A la mañana siguiente, Insu fue al director, queriendo pedir que a Vieiren se le permitiera volver a tomar el examen. Pero el director no estuvo de acuerdo porque esto no sería justo para los otros estudiantes. Viendo que la actitud de la otra persona era tan firme, Insu no tuvo más remedio que irse enojado. Pasando por el aula, descubrió una pista. Ayer, Vieiren le dijo que el médico había encontrado pastillas para dormir en su cuerpo. Pero en el día del examen solo bebió té de menta hecho por su madre. Como pudo su madre haber puesto pastillas para dormir en él, por lo tanto, Insu sintió que debía haber una historia interna. Fue al secretario Huen,
El secretario Juan le dio el video de vigilancia del pasillo, pero al mismo tiempo le recordó a Insu que si había evidencia de que alguien deliberadamente puso pastillas para dormir, entonces no solo investigaría a toda la escuela, sino que también podría conducir a consecuencias imprevistas. Insu todavía estaba decidido a abrir el video de vigilancia a primera hora de la mañana siguiente en la azotea. Insu fue a buscar al profesor de la clase. Desde el principio, dijo palabras incomprensibles profesor, ¿por qué hizo eso? Resultó que en el video de vigilancia, Insu vio al profesor sosteniendo la botella de agua de Vieira, entrando y saliendo del aula. Enojado, cuestionó a la otra persona por qué había destruido los esfuerzos de Vieira y aún podía fingir que nada había pasado. Viendo que había sido expuesto, una sonrisa significativa también apareció en el rostro del profesor. Inmediatamente después de eso, se abalanzó directamente sobre Insu, atacándolo y preguntándole quién era él para aparecer y bloquear su camino. Insu fue atacado hasta el punto de casi asfixiarse. Detrás de él estaba el vasto vacío. Pero en este momento crítico, se levantó para resistir, golpeando al profesor con fuerza con la cabeza. Insu no podía creer que el profesor, que era amado y respetado por los estudiantes, tuviera un lado malvado que nadie conocía. Enfrentado al sarcasmo de Insu, el profesor estaba avergonzado y enojado, incluso quería ponerle las manos encima. Pero justo después de eso, la puerta de la azotea se abrió de repente. Dos estudiantes caminaron hacia adentro. Inesperadamente, el profesor culpó primero, criticando a Insu por no saber cómo respetar a los ancianos, y golpeándolo hasta que su nariz estaba sangrando. Inmediatamente después de eso, los dos llegaron a la oficina del director. Aunque Insu tenía moretones por todo el cuello, estaba claro que el profesor y el director estaban en el mismo barco. Insu hizo todo lo posible para explicar que el profesor había atacado primero. El director aún fingió estar sordo, ignorando la defensa de Insu, con las nobles cualidades cultivadas a través de 9 años de educación obligatoria. Insu no quiso seguir discutiendo con ellos y se dio la vuelta para irse. Inesperadamente, el tío de Insu de repente salió corriendo y sin decir una palabra, abofeteó a Insu. Después de un momento de shock, Insu tampoco mostró ninguna debilidad, burlándose del tío de que, además de usar dinero para sobornar a otros, no sabía cómo hacer nada. El tío enojado quiso darle una lección a Insu. Insu inmediatamente se resistió. Después de todo, en esta familia, el tío era la persona que tenía menos calificaciones para enseñarle. Después de decir eso, se fue. Las 3 personas restantes se miraron entre sí. El tío, que había sido humillado, estaba muy enojado y su rostro se puso rojo. Al mismo tiempo, el aula también estaba llena de pólvora. El aviso sobre el examen de recuperación acababa de ser publicado. Para Surra, que acababa de ganar la posición de la cima de la escuela. Esta era la mayor amenaza. Enojada, fue a buscar a Vieira y tan pronto como la conoció, hizo comentarios sarcásticos cuestionando si todo esto fue arreglado por Vieira. Vieira tampoco mostró ninguna debilidad, diciendo que si Surra realmente tenía la habilidad, también podría ganar la posición de la cima de la escuela en este examen de recuperación y no necesitaba gritar aquí. Surra fue rebatida hasta el punto de quedarse sin palabras y levantó la mano con la intención de darle una lección a Vieira, pero fue detenida por Rowan. Surra preguntó en voz alta por qué tenían que volver a tomar el examen debido a Vieira al escuchar esta frase. Vieira también se sintió un poco triste, no siguió refutando y huyó de la escena. Insu, sabiendo sobre esto, rápidamente corrió hacia ella. Pero enfrentada al consuelo de Insu, Vieira todavía no estaba contenta y hizo una excusa para irse. En la oficina, la madre de Surra fue a buscar al tío de Insu. Estaba muy insatisfecha con la decisión de volver a tomar el examen esta vez. El tío puso toda la responsabilidad en la cabeza del profesor. Resultó que había ido a buscar al profesor la noche anterior. Como el partidario número 1 de la madre de Surra, el tío pensó que una escuela de élite como Balae, donde la cima de la escuela había sido ocupada por un niño de una familia normal, que era Vieira durante tantos años, era una desgracia. Insu tenía razón. El tío estaba ya sea haciendo la oferta de otros o estaba en camino de hacerlo, por el bien de la llamada cara de esas personas de clase alta. Había sobornado al profesor, deliberadamente alejando a Vieira antes del examen,
y luego secretamente poniendo drogas en su termo. Pero no esperaba que cada uno de sus movimientos fuera registrado por la cámara. Sin embargo, después de tener éxito, el tío de In-soo no le dio al profesor los 300 millones de wones prometidos, sino que, en cambio, le pidió al profesor que desapareciera temporalmente por un tiempo. En otro lugar, la madre de Surra también le contó a Surra toda la verdad. Se puso aún más deprimida. Se había jactado en las redes sociales de estar en la cima de la escuela, pero ahora tenía que volver a tomar el examen. ¿Cómo podría superar a Biei-ren? Su madre solo pudo consolarla y decir que ella se encargaría de ello. A la mañana siguiente, la profesora vio a In-soo en el aula. Estaba muy sorprendida. Podría ser que el sol hubiera salido por el oeste, desde cuando In-soo había sido tan diligente, pero de todos modos, todavía esperaba que In-soo pudiera hacer todo lo posible y lograr buenos resultados en este examen. No mucho después, Biei-ren también llegó a clase. Viendo a In-soo tan diligente, una mirada satisfecha también apareció en su rostro. Al mismo tiempo, un grito repentino resonó en la oficina. In-soo y Biei-ren corrieron apresuradamente a la escena. Mirando hacia arriba, los dos estaban pálidos y temblando por completo ante la escena ante ellos. Alguien había hecho algo tonto en la oficina. Esta persona era el profesor. El ambiente en el aula también se volvió frío. La profesora también parecía haber perdido su alma. Justo en este momento, un oficial de policía llegó de repente. Quería encontrar a In-soo. El oficial de policía se enteró de que la relación entre el profesor y In-soo no parecía ser muy buena, por lo que sospechó que la muerte del profesor estaba relacionada con él. In-soo también le contó al oficial de policía todo lo que el profesor había hecho. Pero cuando el oficial de policía mostró el video de vigilancia del pasillo ese día, el profesor no se pudo encontrar en ninguna parte, claramente. El video de vigilancia había sido editado. El oficial de policía le dijo a In-soo que el profesor había dejado un mensaje antes de morir, en el que mencionaba a In-soo. El profesor dijo que estaba muy herido debido a In-soo, y la carrera docente que había trabajado tan duro para construir también se había derrumbado. Esta vez, incluso si In-soo saltara al río amarillo, no podría lavar sus pecados. Caminando por el camino en la escuela, los estudiantes estaban todos señalando y hablando, incluso regañándolo. Se decía que el profesor murió debido a él. También había muchos malos rumores sobre él en su antigua escuela. El arrogante In-soo no pudo soportarlo con la intención de dar un paso adelante y discutir, pero fue detenido por Biei-ren. Ella esperaba que In-soo pudiera calmarse. La ira no cambiaría la realidad. Ella siempre confiaría en él. Pero In-soo todavía no entendía porque la verdad que había encontrado fue enterrada y se había convertido en un pecador para siempre. Al llegar a la tienda de pasteles de arroz de la madre de Biei-ren, Roun y los demás tenían todos expresiones sombrías. Querían hacer algo por In-soo, pero encontraron que no podían hacer nada, porque la reputación de In-soo antes realmente no era buena. Regresando a casa por la noche, el estado de ánimo de In-soo también se desplomó. Todavía estaba pensando en las causas y consecuencias de todo el incidente, tratando de encontrar nuevas pruebas. ¿Quién iba a decir que el peligro todavía se acercaba silenciosamente? Inmediatamente después de eso, dos hombres de negro aparecieron de la nada, golpeándolo con palos sin decir una palabra. In-soo no pudo esquivar a tiempo, fue gravemente herido y los hombres de negro lo ataron en un camión. Justo cuando pensaban que In-soo había sido golpeado hasta el punto de no tener salvación, In-soo de repente se despertó. Después de darles una lección a esos dos tipos, In-soo también salió del auto, pero se desmayó en el lugar debido al agotamiento. No mucho después, In-soo finalmente despertó, descubriendo que estaba acostado en una cama de hospital con Biei-ren a su lado. Resultó que, antes de desmayarse ayer, había llamado a Biei-ren. Recordando lo que había experimentado anoche, In-soo se dio cuenta de que este asunto podría estar relacionado con los matones que habían causado problemas con él antes. In-soo trató de soportar el dolor y se sentó. Biei-ren también llevó a In-soo a casa, y la madre de Biei-ren, al ver el rostro guapo de In-soo magullado y golpeado, sintió mucha pena por él. In-soo también estaba muy enojado. Si la otra parte no lo hubiera emboscado, definitivamente los habría golpeado hasta que se arrodillaran y suplicaran clemencia. La madre de Biei-ren, viendo su expresión intrépida, frunció el ceño y no pudo evitar golpearlo.
Justo en este momento, el secretario Wen, de pie a un lado, de repente habló, pidiéndole a la madre de Bieiren que cuidara de In-su durante unos días. In-su no quería ser una molestia y sugirió que iría a un hotel, pero fue vehementemente detenido por la madre de Bieiren, quien incluso le dijo que tratara este lugar como su propia casa. In-su no pudo negarse y no tuvo más remedio que aceptar, pero la madre de Bieiren nunca había criado a un hijo, por lo que naturalmente no había ropa de hombre en la casa. Por lo tanto, In-su usó un par de pantalones de color rosa claro. Bieiren salió de la habitación y sus ojos inmediatamente se abrieron. ¿No eran esos sus pantalones? Bieiren pensó que In-su tenía mucha suerte porque, en los últimos 20 años, In-su fue el primer poseedor de cromosomas XY en pasar la noche en su casa. Sin embargo, el aislamiento acústico de su casa no era muy bueno. Si In-su roncaba por la noche, entonces no había dicho nada. In-su, viendo esto, no pudo evitar culparla por traerlo aquí pero no quererlo. Al escuchar esto, Bieiren también habló en voz alta. Sus preocupaciones en su corazón. Tenía miedo de que la banda de matones viniera y lo golpeara de nuevo. Tan pronto como terminó de hablar, Bieiren salió corriendo avergonzada. In-su, por otro lado, se quedó congelado en su lugar. Inmediatamente después de eso, no pudo evitar reír. A altas horas de la noche, In-su y Bieiren ambos parecían no poder dormir. Los dos solo estaban separados por una pared. El arrogante In-su de repente comenzó a disculparse. Admitió que había sido demasiado imprudente. Sin embargo, estaba muy agradecido de que Bieiren le hubiera salvado la vida. Bieiren naturalmente no lo culparía. Pero si una situación similar ocurriera la próxima vez, esperaba que In-su pudiera decírselo de inmediato. Después de todo, ella era cinturón negro en taekwondo. Al escuchar esto, las esquinas de la boca de In-su también comenzaron a levantarse. Comenzó a relatar lo que había experimentado anoche vívidamente. Bieiren también se divirtió con él, así en un ambiente con un toque de ambigüedad. La relación entre los dos parecía volverse más delicada. A la mañana siguiente, In-su lentamente abrió los ojos. Había pasado mucho tiempo desde que había dormido también. Al mismo tiempo, la madre de Bieiren había preparado un desayuno lujoso. Después de probarlo, In-su tampoco escatimó en los elogios. Bieiren no pudo evitar quejarse a su madre sobre este favoritismo. En el pasillo de la escuela, el tío vio la expresión feroz de In-su y claramente estaba un poco decepcionado en el aula debido a la aparición de In-su. El ambiente originalmente animado de repente se volvió frío, pero afortunadamente el chico de las gafas todavía siempre fue sincero y trajo su pan favorito para In-su de nuevo. Roun también consoló a In-su junto a él. In-su nunca había sentido esta calidez antes y de repente se sintió un poco nervioso, solo sabiendo cómo sonreír torpemente. Todo esto fue captado en los ojos de Bieiren. El examen de recuperación comenzó oficialmente. Los estudiantes trabajaron duro en sus exámenes. Serra de nuevo tenía una expresión sombría. El día para anunciar los resultados llegó rápidamente. Esta vez, In-su finalmente aprobó. Estaba tan feliz que saltó arriba y abajo. Bieiren había ganado el primer puesto, recuperando lo que originalmente le pertenecía. Sin embargo, las alegrías de la gente no son las mismas. Viendo a In-su y Bieiren charlando alegremente, Roun se sintió muy incómodo y fue a la azotea solo para relajarse. No mucho después, Surra también siguió. Estaba muy insatisfecha con todo en el presente. Si no fuera por Roun insistiendo en quedarse en Corea, se habría ido a estudiar al extranjero hace mucho tiempo. Claramente, Roun no sabía nada sobre esto, pero tampoco se arrepintió de todas sus decisiones, incluyendo quedarse en Corea por Bieiren. En cuanto a Surra, desde el principio hasta el final no estuvo de acuerdo con las cosas que hizo. Aunque provenía de una familia chaebol, nunca sintió que fuera superior a los demás. Y a diferencia de Surra, si no podía conseguir algo, quería destruirlo. Tenía sus propios principios. In-su fue a buscar a Dae-wi, preguntándole si los dos hombres de negro de ayer fueron enviados por él. Claramente, Dae-wi no sabía nada sobre esto. Pero en el día en que el padre de In-su falleció, había escuchado accidentalmente una conversación entre su padre y una persona misteriosa. Dae-wi le contó a In-su sobre esto, pero tampoco sabía quién era esa persona misteriosa. Viendo esto, In-su no tuvo más remedio que darse la vuelta y marcharse.
pero Daewoo de repente lo llamó de vuelta preguntándole a Insu cómo era su nueva escuela. Insu, viendo la apariencia de Daewoo, también sintió un poco de pena por él. De hecho, sabía que Daewoo no era una mala persona. La razón por la que tenía tal personalidad era principalmente debido a su padre gángster. Daewoo también sabía claramente que, aunque él y su padre compartían la misma sangre, desde el principio hasta el final eran completamente personas de dos mundos diferentes, pero para complacer a su padre tenía que hacer cosas que no quería hacer en absoluto. Regresando a su habitación privada con el corazón apesadumbrado, Daewoo escuchó accidentalmente las sinceras palabras de sus falsos amigos. Sin embargo, no los expuso, sino que solo pudo apoyarse impotente contra la puerta. Regresando a la casa de Vieiren, Insu también recibió un cumpleaños inesperado. En este momento, su corazón estaba extremadamente conmovido. En el momento en que cerró los ojos para orar, los recuerdos inundaron su mente. En la casa antes, cada cumpleaños, solo el secretario Huen estaba a su lado. Su padre y su madre siempre estaban ocupados con el trabajo. Por lo tanto, en comparación con sus compañeros, Insu carecía de mucha atención parental. Sin embargo, el desastre golpeó inesperadamente. En el cumpleaños de Insu, su madre falleció en un accidente. El joven Insu no podía aceptar esta verdad. Abrazó el retrato de su madre, discutiendo ferozmente con su padre. Pensó que todo era culpa de su padre. Si su padre no hubiera llevado a su madre a la ceremonia de apertura de la escuela ballet, ¿cómo podría el auto haber perdido repentinamente sus frenos? El padre también se culpó mucho por la muerte de su esposa, pero Insu no quería la disculpa de su padre, solo quería que su madre regresara. Así, los dos, padre e hijo, discutieron y la relación se volvió cada vez más distante. Insu también se convirtió gradualmente en un adolescente mimado. Pensando en esto, los ojos de Insu se humedecieron de nuevo. Inmediatamente después de eso, una llamada a la puerta resonó. Vieiren pensó que Insu estaba conmovido hasta las lágrimas. Aunque Insu podría haber olvidado su cumpleaños, Vieiren dijo que no lo olvidaría. Siempre le desearía un feliz cumpleaños. Insu también comenzó a abrir su corazón. De hecho, su cumpleaños era también el aniversario de la muerte de su madre. Desde que su madre falleció, siempre había celebrado su cumpleaños solo. Sin embargo, también le gustó mucho el pastel sorpresa que Vieiren había preparado para Eloy. Vieiren lo miró con una mirada compasiva, preguntándole cuál era el deseo de cumpleaños de Insu este año. Pero Insu no lo dijo, porque cada vez que esperaba algo, lo dejaría. Por lo tanto, su deseo siempre fue esperar que todo fuera destruido. Después de venir a la escuela ballet, había conocido a muchos buenos amigos, experimentado muchas cosas nuevas y sentido una alegría sin precedentes. Por lo tanto, su deseo ahora era esperar que todos fueran felices al mismo tiempo. En la oficina de la escuela, la junta directiva aprobó por unanimidad una resolución para nombrar al tío de Insu como el nuevo director de la escuela. Noticias sobre el nuevo director asumiendo el cargo fueron anunciadas rápidamente. Insu también observó silenciosamente todo esto. Justo en este momento, el rugido de una motocicleta resonó en el estadio. La persona que llegó fue Daewoo. Esta apariencia única y atractiva atrajo a muchas admiradoras para ver. Sin embargo, lo que Insu no esperaba era que este tipo se hubiera transferido a su escuela siguiéndolo. Incluso se convirtió en su compañero de clase. ¿Soy Daewoo? Voy a tomar el control de la escuela ballet. ¿Alguien tiene alguna objeción? Era esta familiar línea de apertura de nuevo, que incluso el perro en la calle tenía que sacudir la cabeza. A continuación fue el momento de animar a los nuevos estudiantes. Daewoo como Insu antes estaba completamente confundido. Después de clase, Insu fue a buscar a Daewoo que estaba fumando. Tenía mucha curiosidad sobre el verdadero propósito de la otra persona al venir aquí. Daewoo no ocultó nada. Desde que Insu se transfirió de escuela, Daewoo sintió que su vida era extremadamente aburrida. Su objetivo siempre había sido Insu. Siempre y cuando pudiera vencer a Insu, no le importaba nada más. Había otro fanboy. Insu no sabía si debía llorar o reír, pero le dijo a Daewoo que sí quería comenzar su vida de nuevo. Entonces el primer paso era dejar de fumar. En la tienda de cosméticos, Insu estaba eligiendo cuidadosamente un labial.
Justo en este momento, Un Bin apareció de repente. Insu casi no la reconoció. Hoy, Un Bin estaba usando un maquillaje muy hermoso. Desde que conoció a Insu, Un Bin se había vuelto cada vez más segura de sí misma. Publicó sus videos de maquillaje en línea, recibiendo el apoyo de muchos fans. Esto también le trajo mucha confianza. La verdad demostró que también tenía cosas en las que era buena, pero todavía tenía algunas preocupaciones, porque sus padres aún no sabían sobre esto. Sabía claramente que, si lo supieran, definitivamente le pedirían que se detuviera. Insu consoló a Un Bin que lo que estaba haciendo era correcto y tenía que seguir con confianza. Un Bin estaba muy conmovida. En el camino a casa juntos, Un Bin cuidadosamente le preguntó a Insu a quién le iba a dar el labial. Aunque Insu trató de decir que solo quería expresar su gratitud y pagarle a alguien, Un Bin todavía vio el nerviosismo de Insu. Adivinó que el labial era para Vieiren y también dijo que este labial le quedaba muy bien a Vieiren. Insu, al escuchar esto, también mostró una sonrisa radiante en su rostro. Pero inmediatamente después de eso, la sonrisa desapareció. Un Bin de repente le dijo a Insu que a Vieiren siempre le había gustado Roun, y a Roun también le gustaba Vieiren. Los dos habían estado juntos desde el primer grado. Insu se quedó congelado en su lugar después de escuchar esto. Tal vez no lo creía, o quería confirmarlo él mismo. Insu apresuradamente fue a la tienda de pasteles de arroz de la madre de Vieiren, pero Vieiren todavía no había regresado. El tiempo pasó minuto a minuto. Insu estaba inquieto y preocupado. Todo esto fue visto por la madre de Vieiren. Incluso pensó que Insu quería ir al baño. Mirando el reloj de pared, Insu no pudo soportarlo más. Después de enterarse de que Vieiren se había ido a la casa de Roun, Insu se puso aún más ansioso, preguntándole a la madre de Vieiren si no estaba preocupada por dejar que su hija fuera a jugar con un hijo solo. La madre de Vieiren, viendo esto, solo sintió que Insu era un poco extraño. Inmediatamente después de eso, Vieiren finalmente regresó. Insu estaba tan emocionado que saltó arriba. Vieiren había visto una película en la casa de Roun. Las dos madres y hijas también estaban discutiendo el contenido de la película. Insu, sentado junto a ella, no pudo decir una palabra en absoluto. Accidentalmente, la madre de Vieiren mencionó que Insu había estado esperando a Vieiren durante mucho tiempo. Pero en este momento, Insu estaba sin palabras, sin atreverse a admitirlo. A la mañana siguiente, Un Bin caminaba por el pasillo de la escuela. Mucha gente la miraba con ojos extraños. Se sintió muy incómoda. Al llegar al aula, tan pronto como abrió su casillero, estaba tan asustada que se desplomó al suelo. Justo en este momento, Surra entró triunfalmente. Claramente, todo esto fue hecho por ella. Después de enterarse de que Un Bin se hizo famosa por su transmisión en vivo de maquillaje, Surra había comenzado a causar problemas. Enfrentada a la constante humillación de Surra, a Un Bin no le importó. Solo esperaba que Surra no le contara a su padre sobre esto, pero estaba equivocada. Su súplica solo hizo que Surra tomara una pulgada y quisiera una milla. Surra le pidió a Un Bin que la ayudara con algo en otro lugar. Insu siguió a Vieiren como una sombra. Quería darle el labial en su bolso a Vieiren, pero aún no había encontrado el momento adecuado. Inmediatamente después de eso, sucedió el drama. Roun apareció de repente y también le dio a Vieiren un labial. Era el mismo tipo de labial que Vieiren solía usar y el empaque era exactamente el mismo que el labial en el bolso de Insu. En este momento, Insu se arrepintió tanto que sus intestinos se pusieron verdes y se dio la vuelta para irse. Justo en este momento, un anuncio resonó en la sala de transmisión de la escuela, pidiéndole a Vieiren y Roun que fueran a la oficina del director de inmediato. Insu, mirando el labial que aún no había sido entregado, suspiró pesadamente. Justo en este momento, el chico de las gafas de repente se acercó. Había descubierto el labial. El chico de las gafas tenía mucha curiosidad porque Insu tenía un artículo de niña encima inesperadamente. Cuanto más explicaba Insu, más confusas se volvían las cosas. Y su rostro también se puso rojo. Mientras luchaban por el labial, la mejor amiga de Vieiren, Somin, de repente se acercó. Insu tuvo una idea. Apresuradamente soltó y mintió que el labial era un regalo que el chico de las gafas tenía la intención de darle a Somin. Somin, viendo esto,
también estaba muy sorprendida y apresuradamente le explicó al chico de las gafas que los dos eran solo amigos normales. El chico de las gafas también estaba atónito, a punto de explicarle a Somin cuando fue detenido por In-soo, quien incluso le dijo que no fuera tímido. Después de decir eso, se fue. En este momento, el chico de las gafas podría saltar al río amarillo, pero no podría lavar sus pecados. El ambiente se volvió extremadamente incómodo. Al mismo tiempo, Bieren había llegado a la oficina del director. Un-bin también estaba presente allí. El director, viendo a Bieren, comenzó a burlarse de ella. No puedes simplemente hacer lo que quieras solo porque eres buena para estudiar. Bieren estaba atónita. Resultó que Un-bin había venido a acusarla. Dijo que, desde que se matriculó en la escuela, le habían extorsionado dinero muchas veces, incluso había tenido su personalidad humillada y experimentado abuso verbal. Y la persona de la que estaba hablando era Bieren. Bieren se quedó sin palabras. ¿No era esto una calumnia descarada enfrentada al interrogatorio de Bieren? Un-bin aún mantuvo la actitud de una víctima, pero no se atrevió a mirar directamente a la otra persona. Después de clase, Run persiguió a Bieren. Sabía que Bieren había sido agraviada. Tenía la intención de consolarla, pero Bieren apartó su mano. En este momento, Bieren solo quería estar sola. Run estaba muy impotente, solo sabiendo quedarse quieto en su lugar, viendo la figura de Bieren desaparecer gradualmente en la distancia. En este momento, Un-bin se escondía en la oscuridad, observando silenciosamente todo. Estaba muy desconsolada. Tampoco quería ver este resultado. Inmediatamente después de eso, Serra salió con una expresión satisfecha. In-soo rápidamente encontró a Un-bin. Claramente, ambos sabían que la persona que había estado acosando a Un-bin todo el tiempo había sido Surra. No entendía por qué Un-bin había mentido, por qué había culpado a Bieren. Sin embargo, Un-bin no respondió a las preguntas de In-soo, sino que se fue silenciosamente. Solo In-soo se quedó parado en su lugar, sin saber qué hacer. Bieren se encerró en su habitación todo el día, sin hablar y sin comer ni beber. Su madre, al ver a su hija así, también se sintió muy incómoda en su corazón, seguía culpándose a sí misma. Si tuviera la habilidad y los antecedentes familiares, entonces su hija no tendría que soportar estas injusticias. Bieren, viendo a su madre culpándose a sí misma así, también se sintió muy desconsolada. In-soo también vino a visitar a Bieren. Viendo a su tía llorando tan tristemente, solo pudo consolarla de que definitivamente recuperaría a Bieren en la escuela pronto. Al mismo tiempo, Surra todavía estaba inmersa en la alegría de la victoria. Estaba muy confiada. Esta vez nadie podría salvar a Bieren. Inmediatamente después de eso, conoció a Daewi. Tal vez fue porque tenían los mismos objetivos, o tal vez fue para otro propósito. Los dos caminaron juntos. Al llegar al bar, Daewi constantemente mostraba su encanto tratando de acercarse a Surra. Pero Surra había experimentado tantas tormentas y este truco no funcionó en ella. Daewi, viendo esto, cambió de tema, mencionando accidentalmente a In-soo y Bieren. Claramente, a Surra le importaba más este tema, una vez que no pudiera seguir yendo a la escuela. El sueño de Bieren de la universidad también se haría añicos. Para consolarse a sí misma, se había olvidado de comer y dormir, pasando todo el día y la noche en la habitación estudiando. In-soo vio todo esto y sintió mucha pena en su corazón, viendo a Bieren siendo incriminada. Sintió que estaba viéndose a sí mismo desde antes. En su antigua escuela, en un encuentro casual, había presenciado todo el proceso de un compañero de clase siendo acosado por un grupo de estudiantes mimados. In-soo se levantó, arrebató el teléfono de la otra persona y luego eliminó el video. El compañero de clase acosado también aprovechó esta oportunidad para huir. Después de tomar medidas para ayudar, In-soo tenía la intención de dejar que este asunto se resolviera, pero fue insultado por los estudiantes mimados con palabras. Inventaron que el padre de In-soo había causado deliberadamente el accidente automovilístico para que pudiera encontrar fácilmente una nueva esposa para In-soo más tarde. Enfrentado a esta humillación, In-soo estaba muy enojado. Agarró el cuello de la otra persona, advirtiéndoles que no dijeran tonterías. Sin embargo, la paciencia de In-soo solo hizo que la otra parte tomara una pulgada y quisiera una milla. Lo emboscaron por detrás. En este momento, el impulso ganó a la razón.
Insu no pudo soportarlo más y balanceó su puño, dándoles una lección a esos tipos. Todo esto había sido grabado por otros. Por lo tanto, después de ver el video, el padre había expulsado a Insu sin dudarlo. A partir de entonces, la relación ya no buena entre los dos, padre e hijo, se volvió aún más distante. Enfrentado al interrogatorio de Insu, el padre nuevamente pensó que su hijo no estaba lo suficientemente tranquilo. La verdad eventualmente sería revelada. Así, los dos, padre e hijo, discutieron de nuevo. Sin embargo, lo que Insu no esperaba era que todo lo que su padre hizo fue para protegerlo. El secretario Juan había investigado este asunto. El video de vigilancia ese día había sido misteriosamente eliminado. El padre había expulsado a Insu sin dudarlo. Claramente, alguien estaba causando problemas deliberadamente. Antes de descubrir al verdadero cerebro, tenían que actuar discretamente. El padre una vez confió al secretario Juan que sin importar lo que pasara, tenía que proteger a su hijo. Durante muchos años, el secretario Juan también había estado protegiendo secretamente a Insu. A la mañana siguiente, Insu fue a buscar al tío agresivamente. Le dio a la otra persona una gruesa pila de peticiones de estudiantes, incluyendo el certificado de mérito de Vieiren durante su tiempo en la escuela y la carta de compromiso. Pero al tío no le importó. Incluso le dijo a Insu que no hiciera cosas inútiles más. Claramente, había subestimado a Insu. Insu tenía pruebas aún más convincentes. Resultó que la razón por la que Deagoi se acercó a Surra fue por Insu. Para extraer información, constantemente expresó buena voluntad a Surra. Gradualmente, Serra también bajó la guardia y comenzó a abrir su corazón a Deagoi. Durante mucho tiempo, Vieiren siempre había sido una espina en el costado de Surra. Para eliminar a Vieiren había utilizado todos los medios posibles, y la muerte del profesor en la escuela definitivamente estaba relacionada con ella, desde que fue sobornado para hacer que Vieiren se desmayara durante el examen. El profesor siempre había sido atormentado en su corazón. Finalmente, reunió el coraje con la intención de confesar todo. ¿Quién iba a decir que lo que le esperaba era otro abismo? Al llegar a la oficina, el profesor conoció a un extraño. Esta persona era el padre de Deagui. Claramente, había sido enviado por la madre de Surra. El propósito era naturalmente silenciarlo. Así, el profesor fue estrangulado hasta la muerte. Pero Surra no esperaba que todo lo que dijo hubiera sido grabado por Deagui, con la evidencia en la mano. Insu apresuradamente fue a la oficina del director. La verdad estaba clara ante sus ojos y el director finalmente estaba aterrorizado. Si todo esto fuera expuesto, entonces también tendría dificultades para escapar de la muerte. Y la condición que Insu presentó fue dejar que Vieiren regresara a la escuela. En el estadio de la escuela, Insu y Deagui estaban jugando baloncesto. Antes, los dos también eran amigos muy cercanos, pero después de ser herido e incapaz de seguir jugando béisbol, Deagui no pudo aceptar esta gran diferencia. Debido a su complejo de inferioridad, tuvo una gran discusión con Insu. Desde entonces, Deagui gradualmente se familiarizó con muchos gánsteres en la sociedad y dio un paso en un camino sin retorno. Pero ahora decidió comenzar su vida de nuevo. Insu también estaba muy agradecido con él. Esta vez no había dudado en traicionar a su propio padre para ayudarlo. Justo en este momento, Vieiren de repente llamó. Después de colgar, Insu apresuradamente se fue, dejando a Deagui parado en su lugar, con una expresión atónita. Insu apresuradamente fue a la tienda de pasteles de arroz de la familia de Vieiren, pero la escena era un desastre. Insu preguntó qué había pasado. Vieiren le gritó a Insu, diciendo que todo lo que había sucedido era por Insu. No quería volver a verlo en el futuro. Insu estaba completamente atónito. Miró a la madre de Vieiren, pero tampoco recibió ninguna respuesta. Resultó que justo ahora, el padre de Deagui había liderado a un grupo de personas agresivamente hacia la tienda de pasteles de arroz y sin decir una palabra, destrozó los muebles. Incluso puso las manos sobre la madre de Vieiren. Las dos madres y hijas no tenían poder para resistir. La arrogante Vieiren tuvo que humillarse impotente y rogarle a la otra parte. Una vez que la tienda de pasteles de arroz fuera destruida, ella y su madre perderían todo. Sin embargo, lo que Vieiren no esperaba era que el padre de Deagui afirmara que todo esto era por Insu. Solo estaba tomando dinero para hacer el trabajo.
Al mismo tiempo, la junta directiva estaba celebrando una reunión. El tío de In-soo estaba a punto de ser nombrado nuevo director. En este momento crítico, In-soo de repente llegó como hijo del exdirector. In-soo pensó que tenía el derecho de postularse para el puesto de nuevo director. Por lo tanto, la junta directiva decidió celebrar una nueva elección. El lugar fue fijado en la escuela Balae. En otro lugar, Bi-Eren había regresado a la escuela, pero no pudo encontrar a In-soo en ninguna parte. Dado que la identidad de In-soo había sido expuesta, todos los estudiantes lo despreciaban. Después de todo, había hecho muchas cosas escandalosas antes. Después de terminar el almuerzo y regresar al aula, Bi-Eren se encontró con un Bin que había estado esperándola durante mucho tiempo, pero no quería encontrarse con la otra persona y no quería escuchar ninguna explicación. Un Bin se dijo a sí misma que no tenía otra opción. Solo haciendo esto Surra la perdonaría. Bi-Eren no estuvo de acuerdo. Muchas cosas en este mundo no podían ser resueltas con mentiras. Hace un año, Bi-Eren y un Bin se habían conocido. Inicialmente tuvo una impresión bastante buena de un Bin, pero la alegría fue efímera. Encontró que un Bin había comenzado a mentir en todas partes, pintándose a sí misma como una rica dama conocedora. A partir de entonces, los dos comenzaron a ir por caminos separados debido a diferencias de opinión. La separación del agua del río y el agua del pozo hizo que Bi-Eren pensara erróneamente que un Bin no tenía ninguna malicia hacia ella. Pero ahora, siendo incriminada por la otra persona, su corazón se había enfriado por completo. Un Bin ya no se atrevió a rogar por el perdón de Bi-Eren, pero esperaba que Bi-Eren no resintiera a In-soo porque sabía claramente que todo lo que In-soo hizo fue por Bi-Eren. No debería ser tratado injustamente así. Bi-Eren no dijo nada después de escuchar esto y se dio la vuelta para irse. En la oficina del profesor, Bi-Eren se enteró de que la escuela ya no apoyaría a los estudiantes pobres. Esto significaba que no importaba cuán altas fueran sus calificaciones, su matrícula no sería eximida. Esto hizo que la familia ya no acomodada de Bi-Eren fuera aún más difícil. Bi-Eren se sintió muy frustrada. La nueva elección de director se acercaba. Esto también estaba relacionado con el futuro de la escuela Balae, pero la gente no parecía tener mucha esperanza en In-soo, un joven sin experiencia. Todos pensaron que era solo cuestión de tiempo antes de que su tío se convirtiera en el director. In-soo no se preocupó por todo esto antes, pero ahora él, que una vez declaró que destruiría la escuela, esperaba que la escuela Balae fuera mejor que nadie, porque en esta escuela había aprendido mucho. El secretario Huen, viendo esto, estaba muy satisfecho. Viendo que había llegado el momento oportuno, le dio a In-soo un maletín. Dentro del maletín había un teléfono. Y dentro del teléfono había un video que su madre había filmado para él antes de fallecer y un video del accidente automovilístico ese día. Recuerdos dolorosos inundaron su mente, y las lágrimas de In-soo fluyeron continuamente. Además, había una pila de documentos en el maletín. La elección se acercó rápidamente. In-soo, vistiendo un traje, apareció frente a su tío. Esta vez debía recuperar lo que le pertenecía. Cuando el tío subió a hablar, constantemente menospreció a In-soo. Pensó que In-soo, después de todo, no había experimentado mucho en la vida y no podría convertirse en un director calificado. Tan pronto como terminó de hablar, los miembros de la junta directiva, liderados por la madre de Surra, expresaron su acuerdo. Pero cuando In-soo subió al escenario, la escena quedó en silencio. Primero, admitió que era joven. Realmente no era lo suficientemente maduro y había muchas deficiencias en él. Pero en los meses y días de liderar la escuela, también había entendido muchas cosas. La escuela era un lugar que era responsable de las vidas de los estudiantes. Cada estudiante debía ser tratado de manera justa. Aquí, los niños de familias adineradas no debían ser favorecidos y los niños de familias pobres no debían ser menospreciados. Como director de la escuela, tenía que predicar con el ejemplo, cultivando buenas cualidades en los estudiantes. Por supuesto, In-soo también sabía claramente que la reputación de la escuela estaba determinada por los logros, pero la existencia de la escuela no podía ser solo para los logros. En la escuela, aunque a veces habría conflictos menores entre los estudiantes, esto era inevitable, ya fueran felices o tristes. Estos serían los mejores y más valiosos recuerdos en los corazones de los estudiantes. Él mismo no era un buen estudiante,
pero gracias a la ayuda de profesores y amigos, había aprobado la prueba por primera vez. Esta alegría de logro le hizo incapaz de olvidar. A In-soo no le importaba si se convertía en el director o no, pero esperaba que los estudiantes de la escuela Balhae pudieran guardar sus propios mejores recuerdos aquí, claramente. Muchos profesores se sintieron conmovidos por la sinceridad de In-soo. Justo en este momento, la profesora de repente caminó hacia el escenario. Antes, siempre había sido una profesora contratada y solo había sido nombrada como profesora permanente no hace mucho tiempo. El tío de In-soo le había dicho que si podía hacer la vista gorda ante la muerte del profesor, entonces podría obtener un puesto de enseñanza permanente. Tan pronto como terminó de hablar, los miembros de la junta directiva comenzaron a hablar entre sí en un alboroto. El tío de In-soo se enojó aún más, criticando a la profesora por calumniarlo. In-soo, viendo esto, tampoco fingió más. Habiendo perdido a ambos padres a una edad temprana, siempre había pensado que tenía mala suerte. Incluso pensó que era un gafe. No entendía por qué estas cosas siempre le sucedían a él. Pero después de ver los documentos que el secretario Huen le había dado, descubrió que el tío era el cerebro detrás de todas estas cosas. Un día antes de que su padre y su madre fallecieran, fue el tío quien había cambiado el auto con los frenos rotos, llevando en última instancia al hecho de que ambos padres habían fallecido en un accidente automovilístico. El tío no tenía miedo en absoluto, porque estaba seguro de que In-soo no tenía ninguna prueba. ¿Quién iba a decir que inmediatamente después de eso fue abofeteado en la cara? El secretario Huen presentó la evidencia. Una vez que esta evidencia fuera revelada, el tío ya no podría vivir en paz. Inmediatamente después de eso, el tío enojado se apresuró, peleando con el secretario Huen. El secretario Huen, aunque parecía débil, tampoco era fácil de intimidar. Muy rápidamente, el tío fue arrestado, y sus crímenes también fueron expuestos. In-soo también regresó a la escuela. Esta vez había recibido el reconocimiento de todos, bien, aunque estaba muy feliz. Todavía no se olvidó de recordarle que, si reprobaba el examen, podría ser despedido en cualquier momento. Así, la escuela regresó a la paz de nuevo. Pero esta vez, In-soo estaba decidido a liderar la escuela bien, hacia un futuro más brillante, para que todos disfrutaran de la educación más equitativa en la escuela. Decidió dar a cada estudiante una tableta. El secretario Huen nuevamente pensó que In-soo estaba haciendo esto solo para que le fuera más fácil ver películas. Así, los dos comenzaron a discutir. Construir una escuela perfecta es algo extremadamente difícil que requiere los esfuerzos conjuntos de todos. Trabajemos juntos. Gracias por ver toda la película. No olviden dejar un like y suscribirse al canal para ver más buenas películas. Adiós y hasta la próxima.